Hola, ¿cómo están? Bueno, para empezar, les quiero decir que esta historia es un remake, ya que la antigua historia de esto era muy... no tiene una buena escritura, y por lo tanto no era tan buena como yo quisiera y la dejé abandonada. Entonces ahora voy a hacer un remake y esta va a ser su primera parte en este canal. Pero para empezar, la antigua historia era muy cruda y la verdad ya me da cosita. Entonces la modifiqué mucho para que no fuera igual que la anterior. Entonces, dicho esto, ojalá disfruten este remake. Y si quieren escuchar la antigua historia, estará arriba, aquí arribita, ahí mero, ahí arribita estará la, la tarjetita para que vayan a ver el primer capítulo por si les interesa. Y si no, quédense para ver esta historia y espero lo disfruten. Adiós. Este video está hecho con la intención de entretener. Nada de lo que está en él es de mi autoría. Todos los créditos están en el comentario fijado. El mundo cambió por completo cuando las personas empezaron a manifestar peculiaridades, conocidas como quirks. Tras años de caos, la sociedad se adaptó y nació una profesión con la que todos los niños soñaban: ser héroe. Sin embargo, la historia del pequeño Izuku Midoriya comenzó de una forma mucho más complicada. Durante su nacimiento hubo tantas complicaciones que casi muere junto a su madre, Inko Midoriya. Aunque ambos sobrevivieron, Inko quedó imposibilitada para tener más hijos, e Izuku tuvo que pasar sus primeros meses internado en una incubadora. La razón: a diferencia de otros niños que manifiestan su poder a los 4 años, Izuku nació con su Kirk ya integrado. Sus médicos lo llamaron felino. El bebé poseía unos ojos rasgados de gato, orejas felinas en la cabeza, una cola larga y, lo más sorprendente, toda su parte inferior, desde las caderas hasta las patas, estaba cubierta de un pelaje verde claro y estructurada como las piernas traseras de un gato. Los científicos determinaron que, debido a la evolución generacional de los dones, Izuku había nacido con una carga genética de Kirk extremadamente avanzada. Izuku creció rodeado de 3 mujeres que lo trataban como a una frágil flor de cristal: su madre Inko, su tía Mitsuki y la hija de esta, Katsumi Bakugou. Katsumi, quien era un año mayor que él, poseía un temperamento explosivo y una fuerza arrolladora. Cuando Izuku cumplió los 5 años y decía que ya era un niño grande, las 3 mujeres simplemente se reían con ternura condescendiente. Al principio, para hacer feliz a su madre, Izuku decía que quería ser doctor. Sin embargo, su corazón latía con fuerza cada vez que veía a los héroes en la televisión. Un día en el jardín de niños, el profesor organizó una actividad grupal donde cada alumno debía pasar al frente a compartir su sueño. Tras escuchar varios deseos normales, llegó el turno del menor de los Midoriya. Izuku caminó tímidamente, dejando ver sus patitas peludas y su cola agitándose por los nervios. «Hola. Ese soy Izuku Midoriya, y mi sueño es ser el mejor héroe de todos», exclamó al final, mostrando una sonrisa tan brillante que emulaba al mismísimo All Might. Al sonar el timbre de salida, 3 niños corrieron a buscar a Katsumi. Ella les había ordenado que le avisaran si alguien molestaba a Izuku llamándolo mascota. Al enterarse de que el peliverde quería ser héroe, Katsumi casi explota de furia. Corrió directo a la casa de los Midoriya. Inko la recibió sorprendida, y la niña rubia fue directa al grano. «Tía Inko, el sueño de Izuku no es ser doctor. Hoy dijo en la escuela que quiere ser un héroe». Inko rompió en llanto inmediato. Él no puede ser un héroe, se lastimaría, no soportaría perderlo. «Pienso lo mismo», asintió Katsumi con una mirada oscura y posesiva. «Tendremos que negarle ese sueño. Él no puede ser un héroe. Yo seré la número 1 y él se quedará conmigo». A partir de ese día, Inko comenzó a lavar el cerebro de Izuku con comentarios sutiles en la cena sobre héroes que morían trágicamente. Izuku, temiendo entristecer a su madre, decidió ocultarle su meta. Con Katsumi las cosas fueron peores. Al ver que Izuku no le confesaba su sueño, asumió que él no le tenía confianza. Su sobreprotección se transformó en un abuso físico cruel. Comenzó a jalarle la cola con fuerza extrema hasta hacerlo llorar, y peor aún, empezó a detonar mini explosiones directamente en sus orejas de gato. Al ser orejas felinas, su audición era sumamente sensible. Las explosiones le causaban un dolor insoportable y, a menudo, lo dejaban sangrando en el suelo del patio escolar. «Katsumi-chan, ya para por favor. Ya no me hagas nada», rogaba el pequeño entre sollozos. «Cállate, maldita mascota. No tienes permiso de hablar», le gritaba ella con un ataque de celos si lo veía interactuando con otros niños, obligándolo a someterse. Pasaron 2 años. A los 7 años, mientras jugaba de mala gana con Katsumi, ella lanzó una pelota que quedó atrapada en el tejado de una casa. Izuku, deseando recuperarla, intentó saltar con todas sus fuerzas. En esa fracción de segundo, el pelaje verde claro de sus piernas se oscureció por completo a un tono negro azabache, y el grosor de sus músculos se duplicó. Izuku dio un salto tan colosal que superó el tejado sin ningún esfuerzo. Al mirar hacia abajo, notó la transformación, pero a los pocos segundos, sus extremidades volvieron a la normalidad.
Al llegar a casa, un asombrado Izuku le relató lo sucedido a Inko, quien, sumamente preocupada, agendó de inmediato una cita con un especialista para el día siguiente. El consultorio del especialista en mutaciones genéticas era frío. Izuku movía su cola, cuyo pelaje en las puntas ahora se había vuelto permanentemente de un tono verde oscuro, casi negro, con evidente nerviosismo. Inko le apretaba la mano izquierda con una fuerza asfixiante, mientras Katsumi, de 8 años, observaba desde la esquina con los brazos cruzados, emanando un denso humo de sus palmas. El doctor revisó las radiografías de las piernas de Izuku y suspiró con asombro. Señora Midoriya, el diagnóstico original de su hijo está incompleto. El Kirk de Izuku no es felino doméstico. Lo que presenciaron ayer fue la activación real de su don, el cual hemos reclasificado como fantasía felina. ¿Fantasía felina?, preguntó Izuku, enderezando sus orejas con curiosidad. Tu cuerpo no tiene los genes de un gato común, explicó el médico. Tu ADN contiene el registro de los grandes depredadores de la historia. Ayer, ante la necesidad de saltar, tus piernas adoptaron la densidad muscular y estructura de una pantera negra. Tienes la capacidad latente de manifestar rasgos de diferentes felinos según la situación, la velocidad de un guepardo, la fuerza de un tigre o la mandíbula de un león. Es una evolución mutante de grado especial. A Izuku se le iluminaron los ojos. Con un poder así, realmente podía salvar a las personas. Pero el ambiente en la sala se congeló. Inko se tapó la boca, horrorizada al saber que su hijo poseía un don apartamento para el combate. Katsumi, por su parte, sintió una rabia posesiva recalcitrante en el pecho. ¿Su mascota tenía un poder que podría rivalizar con el suyo? No lo permitiría. Doctor, interrumpió Inko con voz temblorosa. ¿Cambiar de forma de esa manera no romperá sus huesos? Nació muy débil. Bueno, sin un entrenamiento adecuado, el cambio abrupto de densidad muscular podría causarle desgarres graves o fracturas, respondió el doctor, cediendo ante la mirada suplicante de la madre. ¿Lo escuchaste, Deku? Siseó Katsumi, tomándolo bruscamente del cuello de la camisa. Eres una mascota defectuosa. Si intentas usar ese poder, te vas a romper tus estúpidas patas de gato. Olvídate de tus ideas raras. Los años siguientes se convirtieron en una prisión para Izuku. En casa, Inko lo sobreprotegía al punto de no dejarlo salir al parque sin supervisión. En la escuela, Katsumi se encargó de aislarlo por completo. Nadie podía hablarle a la mascota de Bakugou. Las golpizas de Katsumi se volvieron más estratégicas. Sabía que si atacaba sus piernas de felino o su cola, el dolor inmovilizaba a Izuku por completo debido a sus terminaciones nerviosas. Las explosiones en sus orejas se volvieron el castigo diario cada vez que Izuku obtenía mejores calificaciones que ella o si miraba de reojo los folletos de las academias de héroes. Izuku aprendió a morderse la lengua y a sangrar en silencio, desarrollando una mirada sumisa hacia afuera, pero una voluntad de hierro por dentro. Porque en secreto, por las noches o cuando lograba escapar al bosque residencial, Izuku entrenaba. Descubrió que no necesitaba transformar sus piernas por completo para usar su don. Aprendió a canalizar el instinto del guepardo en sus piernas normales para correr sin hacer ruido, y a desarrollar garras retráctiles de leopardo en las yemas de sus dedos humanos. El dolor provocado por Katsumi fortaleció su tolerancia física. Sus orejas, aunque heridas, agudizaron su sentido de alerta. En la oscuridad del bosque, el pequeño gato sumiso se transformaba en un cazador letal. A los 14 años, Izuku Midoriya era una sombra viviente en la secundaria aldera. Katsumi, un año mayor, ya caminaba por los pasillos con el uniforme de tercer año, destilando arrogancia absoluta por ser la candidata principal para ingresar a la Academia Waizuku. En segundo año, ocultaba sus orejas felinas permanentemente bajo una gorra escolar y su cola se mantenía amarrada bajo sus pantalones holgados. Una tarde, tras soportar que Katsumi le advirtiera que tras graduarse él tendría que ser su asistente médico personal porque ya lo había coordinado con Inko, Izuku decidió tomar una ruta alternativa a casa para evitar encontrarse con ella. Caminó con sus patas felinas amortiguando el sonido de sus pasos, adentrándose en un túnel de paso peatonal oscuro. De repente, el olor a alcantarilla inundó sus fosas nasales felinas. Un crujido metálico resonó a sus espaldas. Vaya, pero qué espécimen tan interesante tenemos aquí. Una voz líquida y viscosa emergió desde el suelo. Un gigantesco villano de lodo se alzó, bloqueando la salida. Esas piernas mutantes se ven fuertes, déjame tomarlas prestadas. El villano se lanzó como una ola destructiva. El instinto de supervivencia que Izuku había pulido en años de maltrato se activó en un milisegundo. Sus ojos rasgados brillaron en la oscuridad. No voy a dejar que me encierren aquí. Fantasía felina, forma tigre de Bengala. Rugió internamente. El pelaje de sus piernas cambió de inmediato a un patrón naranja con rayas negras, duplicando su masa muscular. Izuku dio un salto hacia atrás, rebotando en las paredes del túnel con una agilidad geométrica perfecta. El villano de lodo falló el golpe, impactando el concreto. ¿Qué? Los informes escolares decían que eras un simple gato callejero indefenso. Bramó el villano, lanzando tentáculos de lodo a gran velocidad. Izuku extendió sus garras retráctiles, imbuyendo sus brazos con la fuerza de un jaguar. Con movimientos felinos salvajes, comenzó a rebanar los tentáculos de lodo. Su velocidad era tal que parecía un destello verde y negro dentro del túnel. Sin embargo, el lodo no tenía una estructura sólida. A pesar de los zarpazos de Izuku, la masa viscosa comenzó a rodearlo, atrapando su cola y tapando su nariz y boca, impidiéndole respirar. Las sensibles orejas de Izuku se pegaron a su cabeza por la presión del lodo. No, otra vez no, no seré atrapado en una jaula, boom.
La tapa de la alcantarilla superior salió disparada. El viento dentro del túnel cambió drásticamente de presión, haciendo que las orejas de Izuku captaran un impacto sónico masivo. Una silueta gigantesca y dorada se materializó entre las sombras. Ya no hay nada que temer, joven. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. La icónica voz de Olmig resonó, haciendo vibrar las paredes. Olmig preparó su puño, pero antes de atacar, se percató de algo que lo dejó atónito. El joven atrapado no estaba estático esperando la muerte. A pesar de la asfixia, las piernas de tigre de Izuku seguían pateando con una fuerza brutal, y sus garras humanas sangraban por el esfuerzo de desgarrar el lodo. Había una mirada de depredador indomable en sus ojos rasgados. «Sostente, chico», gritó el héroe número 1, Texas Smash. Un golpe de presión de aire monstruoso barrió el túnel, esparciendo el cuerpo del villano de lodo en 1000 pedazos por las paredes. Izuku cayó al suelo, liberado de la asfixia, mientras sus piernas regresaban gradualmente a su forma de pelaje verde claro. Tosiendo violentamente, levantó la mirada para ver a su ídolo, guardando los restos del villano en botellas de plástico. Olmig se acercó al chico y le extendió una mano. Al observar de cerca, el héroe notó las cicatrices de quemaduras severas alrededor de sus orejas felinas, marcas que claramente no eran de un villano, sino de un abuso prolongado en su entorno. Un uso de Kirk impresionante, joven. Esas piernas tienen una fuerza y un resorte admirables. ¿Te encuentras bien? Izuku se puso de pie, estabilizando sus piernas de gato. Su cola se enderezó con una determinación que nunca antes había mostrado en su vida. Miró fijamente al símbolo de la paz, ignorando el dolor de sus oídos, y formuló la pregunta que cambiaría su destino. Olmig, toda mi vida me han dicho que solo sirvo para ser la mascota de alguien más, mi madre y mi mejor amiga me dicen que me romperé si lo intento, ¿puede alguien con un cuerpo mutante como el mío, convertirse en el héroe número 1? Olmig observó fijamente los ojos rasgados del joven. La vibración de su cola denotaba una ansiedad acumulada por años. El héroe número 1 suspiró, sintiendo el peso de su propia herida secreta bajo la camisa, y la humareda de su transformación comenzó a rodearlo discretamente. Joven, dijo Olmig con voz suave, pero firme. Un héroe debe estar dispuesto a dar la vida, pero veo en tus orejas y en tu mirada marcas que no son de un campo de batalla. Un Kirk mutante como el tuyo tiene un potencial devastador, lo he visto en tus piernas. Pero si quienes te rodean te dicen que te romperás, a veces no lo hacen por odio, sino por un miedo egoísta a perderte. Si tienes el coraje de enfrentar a los villanos, primero debes tener el coraje de no dejarte enjaular por los tuyos. ¿Puedes ser el número 1? Tu cuerpo está diseñado para cazar el peligro, pero tu mente debe dejar de ser la presa. Antes de que Izuku pudiera procesar las palabras del símbolo de la paz, un eco de explosiones familiares y violentas retumbó desde la entrada del túnel. Olmig, presionado por su límite de tiempo, le dio una última mirada de aliento al chico, saltó rompiendo la barrera del sonido y desapareció por el tragaluz, dejando a Izuku solo justo cuando Katsumi entraba al túnel. La rubia de 15 años venía con el uniforme desarreglado y los ojos inyectados en sangre. Había escuchado el estruendo del Texas Smash desde varias calles atrás y su instinto posesivo la guió directo al lugar. Al ver a Izuku de pie, sano y salvo, pero con las piernas aún mostrando rastros de un pelaje denso que ella no recordaba, su mente colapsó en una mezcla de pánico y furia. ¿Qué demonios fue eso, Deku? Siseó, acercándose a paso lento. Las chispas en sus manos hacían crujir el aire húmedo del túnel. ¿Con quién estabas hablando? ¿Qué hacías aquí? Katsumi-chan, un villano me atacó, pero Olmig, intentó explicar Izuku, encogiendo sus orejas de gato bajo la gorra, un reflejo condicionado de sumisión. No me mientas. Katsumi se abalanzó y lo tomó bruscamente de la cola, tirando de ella hacia abajo con todo su peso. El dolor recorrió la espina dorsal de Izuku como una descarga eléctrica. Las terminaciones nerviosas de su cola felina eran su mayor debilidad. Cayó de rodillas al pavimento, soltando un gemido ahogado. Katsumi aprovechó su posición superior para arrancar la gorra escolar de Izuku y plantar una pequeña pero hiriente explosión directamente en el cartílago de su oreja derecha. ¡Bum! Te dije que no tienes permitido ocultarme cosas. Le gritó al oído, ignorando el hilo de sangre que empezó a brotar de la sensible piel del chico. Mírate, eres un desastre. Un maldito villano casi te mata en un segundo. ¿Entiendes ahora por qué eres solo mi mascota? No puedes protegerte solo. Mañana mismo le diré a la tía Inko que no te dejará salir de casa después de la escuela. Te quedarás en mi habitación haciendo mis tareas donde pueda vigilarte. Izuku, con la vista nublada por las lágrimas y un zumbido ensordecedor que le taladraba el cerebro, solo pudo asentir débilmente mientras su cola se enroscaba, indefensa, en la muñeca de su agresora. Al llegar a casa, el abuso cambió de forma, volviéndose psicológico y asfixiante. Katsumi ya había llamado a Inko para alertarla, distorsionando la historia para hacer ver a Izuku como una víctima incompetente que había buscado el peligro a propósito. Cuando Izuku cruzó la puerta, limpiándose torpemente la sangre seca de la oreja para que su madre no la viera, Inko lo recibió con un abrazo tan apretado que casi le impide respirar. No había golpes físicos de parte de Inko, pero sus palabras eran agujas de porcelana. Izuku. Mi pequeño bebé. Lloró Inko, de rodillas frente a él, revisando sus piernas de gato con manos temblorosas. Katsumi-chan me lo contó todo, casi te mueres, igual que el día que naciste. Dios mío, ¿por qué me haces esto, Izuku? ¿Acaso no piensas en mi corazón? Si tú mueres, yo me moriré contigo. Mamá, yo no busqué al villano, solo caminaba, murmuró Izuku, bajando la mirada. No me contestes. Inko lo tomó de las mejillas, obligándolo a mirarla.
Sus ojos, llenos de lágrimas, destilaban una culpa implacable. Sabes perfectamente que tu cuerpo mutante atrae las miradas. Esos ojos de gato, esas patas, el mundo exterior te ve como un bicho raro o un trofeo. Solo aquí estás a salvo. He hablado con Mitsuki. A partir de mañana, Katsumi te traerá y te llevará de la escuela. No volverás a caminar solo. ¿Y esas libretas? Inko señaló una pila de cenizas en el bote de basura de la cocina. Izuku sintió que el corazón se le detenía. Sus cuadernos de análisis de héroes para el futuro, donde tenía anotados los patrones de sus propias transformaciones de fantasía felina, habían sido quemados. Eran por tu bien, mi amor, dijo Inko con una sonrisa dulce y tétrica, acariciándole las orejas heridas. Un doctor no necesita saber de héroes. Necesitas concentrarte en medicina. Si vuelvo a ver cosas de héroes en esta casa, tendré que confiscar tu computadora y no te dejaré salir ni a la escuela. ¿Quieres ver a tu madre llorar hasta enfermarse, Izuku? El peliverde sintió el peso de una cadena invisible que le apretaba el cuello. La culpa impuesta por su madre era un veneno más efectivo que las explosiones de Katsumi. No, mamá, perdón, respondió con voz rota, arrastrando sus patas felinas hacia su habitación en absoluta penumbra. Los días siguientes en la secundaria aldera se volvieron un desfile de humillación sistemática. Katsumi se tomó muy en serio su papel de guardiana y dueña. Durante los recesos, obligaba a Izuku a sentarse en el piso al lado de su pupitre en el salón de tercer año, soportando las burlas de los compañeros de la rubia. Miren, Bakugo trajo a su gato hoy, se burlaba un chico con Kirk de dedos largos. Oye, Midorilla, ¿por qué no maullas para que te den de comer? Izuku mantenía la cabeza baja. Su cola estaba oculta, pero el estrés hacía que sus garras retráctiles rasgaran levemente el interior de sus zapatos. Katsumi no lo defendía de las burlas. Al contrario, las usaba para reafirmar su control. Déjenlo, es un estúpido sensible, decía Katsumi, pateando suavemente la pantorrilla peluda de Izuku con la punta de su zapato. Si lo molestan demasiado va a ir a llorar con su mamá. ¿Verdad, Deku? Come tu almuerzo y cállate. El verdadero infierno comenzaba cuando alguien rompía la regla de oro de Katsumi: interactuar con su propiedad. Una tarde, una compañera de clase de Izuku se acercó a su banca para pedirle unos apuntes de química. Izuku, tratando de ser amable, le entregó el cuaderno con una tímida sonrisa. Katsumi, que vigilaba desde la ventana del pasillo, entró como un torbellino. Tomó el cuaderno, lo hizo pedazos con una explosión y sujetó a Izuku de ambas orejas felinas, levantándolo parcialmente de su asiento. El cartílago de sus orejas se estiró al límite, provocando un grito de agonía pura en el peliverde. Te dije que no quiero que le sonrías a nadie más. Rugió Katsumi en su rostro, sus ojos desorbitados por los celos y la necesidad de dominio. ¿Es que no lo entiendes? Eres mío. Tu Kirk, tus patitas, tu estúpida cara, todo me pertenece porque yo soy la única que te va a mantener con vida cuando sea la heroína número 1. Si te veo hablando con otra extra, te juro que te romperé la cola para que aprendas a obedecer. La maestra entró al salón, pero al ver la escena, simplemente desvió la mirada. Nadie quería meterse con la prodigio de la escuela por defender al chico mutante. Izuku se quedó en el suelo, sollozando en silencio, con las orejas zumbando y sangrando de nuevo, sintiendo que su humanidad se desvanecía un poco más cada día. El abuso físico y mental había llegado a su límite, pero en lugar de romper el espíritu de Izuku, encendió una chispa de furia salvaje que ni Inko ni Katsumi vieron venir. El trauma constante y el dolor en sus zonas más sensibles obligaron a su cuerpo a adaptarse para sobrevivir. Su sistema nervioso, bombardeado por el estrés, aceleró la evolución de fantasía felina. Cada noche, a las 2 de la mañana, cuando Inko dormía profundamente bajo el efecto de sus propios ansiolíticos, Izuku abría la ventana de su habitación. Saltaba en absoluto silencio, usando la amortiguación natural de sus patas de gato, y corría hacia la zona más profunda del bosque residencial, un lugar donde el mapa urbano se perdía. Allí, bajo la luz de la luna, Izuku ya no era el sumiso Deku. Fantasía felina, forma guepardo real. Susurró con una voz que ya no temblaba. El pelaje verde claro de sus extremidades inferiores cambió a un tono amarillento y denso, salpicado de manchas negras perfectas. Sus garras se volvieron semi-retráctiles, diseñadas para un agarre supremo contra la tierra. Izuku comenzó a correr. Al principio a 50 km por hora, luego a 80, hasta que el viento se convirtió en un rugido que bloqueaba el maldito zamullido de sus oídos heridos. Su cola, extendida como un látigo rígido, le permitía dar giros de 90 grados entre los árboles sin perder un ápice de velocidad. El bosque se convirtió en su verdadero laboratorio. Practicó el aislamiento sensorial. Descubrió que si concentraba el instinto del león, podía endurecer la piel y el cartílago de sus orejas felinas, creando una capa de densidad muscular que amortiguaba los sonidos fuertes. La próxima vez que Katsumi intente usar sus explosiones en mis oídos, no va a doler, se prometió a sí mismo con los dientes apretados. Una noche, mientras destrozaba el tronco de un roble usando la fuerza acumulada de la forma tigre en sus piernas, Izuku se detuvo a mirar su reflejo en un charco de agua. Sus ojos ya no eran los de un niño asustado. Las pupilas verticales eran felinas, frías y calculadoras. Las cicatrices de quemaduras alrededor de sus orejas ya no parecían marcas de sumisión, sino las heridas de guerra de un depredador que estaba esperando el momento exacto para romper los barrotes de su jaula. Faltaban solo unos meses para que Katsumi se graduara y se fuera a la UA, y un año para que él pudiera aplicar.
Izuku sabía que el examen de admisión sería su única oportunidad de mostrarle al mundo, a su madre y a su agresora, que el gato doméstico que creían tener encadenado, en realidad era la bestia más peligrosa de la ciudad. Capítulo 2. La calcificación del silencio. La física del dolor es exacta, pero la psicología del sometimiento es un laberinto sin retorno visible. Para Izuku Midoriya, la transición entre los 14 y los 15 años no se midió en centímetros de estatura, sino en el grosor del tejido cicatrizal que cubría el cartílago de sus orejas felinas. El cuerpo humano se adapta al trauma calcificando las zonas agredidas. El cuerpo de un mutante, sin embargo, reacciona hipertrofiando sus defensas de maneras impredecibles y dolorosas. Aquel martes de otoño, el salón de clases de la secundaria aldera olía a tiza húmeda y a la sutil estela de azufre que Katsumi Bakugou dejaba a su paso como una firma territorial. Izuku estaba sentado en su lugar correspondiente, con la espalda encorvada en un ángulo que buscaba minimizar su presencia física. Su cola, que en su infancia se mecía con una soltura ingenua, permanecía rígidamente enrollada alrededor de su cintura, oculta bajo la faja de su pantalón holgado. Cada 5 minutos, un espasmo involuntario recorría la punta de la extremidad, un recordatorio de la severa distensión de ligamentos que Katsumi le había provocado la semana anterior tras arrastrarlo por el suelo del pasillo porque él había osado levantar la mirada durante el almuerzo de los de tercer año. Midoriya, llamó el profesor de historia, un hombre cuya apatía era su rasgo más definitorio. Entregue los ensayos de la unidad 3. Ahora. Izuku se puso de pie de inmediato. Al hacerlo, el roce del uniforme escolar contra el pelaje verde oscuro de sus muslos felinos le provocó un escalofrío. Sus piernas, estructuradas de forma zamba por la naturaleza de su mutación, emitían un leve chasquido óseo. Caminó hacia el frente, cuidando de no tambalearse, manteniendo sus ojos rasgados fijos en el suelo de linóleo desgastado. Sabía perfectamente que en el pasillo adyacente, la clase de tercer año estaba en período libre. Y sabía, con la certeza de un animal que conoce el territorio de su depredador, que Katsumi estaba observando a través de la ventana del aula. Al regresar a su asiento, una silueta bloqueó el umbral de la puerta. Era ella. Katsumi vestía el uniforme de los grados superiores con una negligencia calculada, el cuello desabotonado y las manos hundidas en los bolsillos. Su sola presencia hizo que el aire del salón se volviera denso. Nadie habló. Los compañeros de Izuku, que durante años habían aprendido que interferir entre la prodigio y su mascota equivalía a sufrir quemaduras de tercer grado, clavaron la vista en sus respectivos cuadernos. Deku, la voz de Katsumi no fue un grito, sino un murmullo cargado de una posesividad absoluta. Ven aquí. Izuku se detuvo a medio camino de su banca. Sus orejas, escondidas bajo una pesada gorra de lana que la escuela le permitía usar solo bajo prescripción médica falsa de Inko, se pegaron instintivamente al cráneo. Katsumi-chan, la clase no ha terminado, alcanzó a articular, sintiendo como sus garras retráctiles presionaban dolorosamente la carne de sus falanges humanas por el puro estrés. Katsumi dio 3 pasos rápidos. No hubo advertencia. Su mano derecha, caliente y rugosa por las constantes reacciones químicas de su sudor de nitroglicerina, se cerró alrededor de la oreja izquierda de Izuku, justo a través de la tela de la gorra. El agarre fue tan violento que tiró del cartílago hacia arriba, obligando al peliverde a ponerse de puntillas sobre sus patas de gato para evitar que la piel se desgarrara. ¿Te di permiso de cuestionarme? Siseó la rubia, arrastrándolo hacia el pasillo vacío frente a la mirada indiferente del profesor, quien simplemente continuó escribiendo en el pizarrón. Una vez en el pasillo, Katsumi lo empujó contra los casilleros de metal. El impacto hizo resonar el pasillo. Antes de que Izuku pudiera recuperar el equilibrio, las palmas de Katsumi se encendieron. Una detonación sorda, contenida pero letal, impactó directamente en el costado izquierdo de su cabeza. ¡Bum! El sonido no se dispersó. Fue absorbido casi en su totalidad por el cráneo de Izuku. Para un humano normal, habría sido un golpe doloroso. Para la audición felina de Izuku, capaz de registrar frecuencias inaudibles para el oído humano, fue el equivalente a que una granada estallara dentro de su propio cerebro. Sus ojos se dilataron hasta que las pupilas verticales ocuparon todo el iris verde. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta mientras caía de rodillas, con las manos presionando los costados de su cabeza. Mírate, dijo Katsumi, agachándose para quedar a su altura. Le propinó una patada seca en el muslo peludo, justo en el punto donde el nervio ciático de su anatomía felina era más vulnerable. El dolor hizo que la pierna de Izuku sufriera un calambre inmediato, obligándolo a estirarse en el suelo. Eres tan patético. Te dejas hacer esto y sigues pensando que puedes ir a una preparatoria normal el próximo año. Escúchame bien, Deku. Ayer revisé tu correo en tu casa. Vi la solicitud que imprimiste para los exámenes de ingreso generales. Izuku, con un hilo de sangre espesa y oscura comenzando a manchar el borde de su gorra de lana, la miró con terror. Su audición izquierda se había apagado por completo, reemplazada por un pitido agudo e infinito que le causaba náuseas. La tía Inko y yo ya lo decidimos, continuó Katsumi, tomándolo del mentón con fuerza suficiente para clavarle las uñas. No vas a ir a ninguna escuela que yo no apruebe. Te vas a quedar en casa, procesando las solicitudes de soporte para mi futura agencia, o ingresarás a la escuela técnica de enfermería de la zona baja. No vas a estar en un lugar donde no pueda verte. Si intentas registrarte en otra parte, destruiré tus piernas. Te dejaré lisiado de verdad, Deku, y entonces tendrás que depender de mí para el resto de tu miserable vida. Katsumi se puso de pie, limpiándose las manos en el uniforme como si hubiera tocado a un animal callejero infectado, y se alejó hacia su salón. Izuku se quedó en el suelo del pasillo durante 20 minutos.
Nadie salió a ayudarlo. Los pasos de los estudiantes que cambiaban de aula lo esquivaban como si fuera un charco de agua sucia. Cuando finalmente logró incorporarse, usando la pared como apoyo, sus patas temblaban tanto que la forma de felino doméstico estuvo a punto de colapsar en su estructura ósea. En su mente, detrás del pitido ensordecedor, una fría certeza comenzó a asentarse. El abuso ya no era solo una cadena de arrebatos temperamentales, era un plan sistemático para anular su existencia. Y su madre era la arquitecta silenciosa de esa prisión. El hogar de los Midori ya no olía a azufre, sino a caldo de pollo, desinfectante de lavanda y a una quietud artificial que Izuku encontraba más aterradora que las explosiones de Katsumi. Al cruzar el umbral aquella noche, Izuku arrastraba la pata izquierda. El calambre provocado por la patada de Katsumi no había cedido, y el tejido muscular de su pantorrilla felina presentaba un hematoma violáceo que alteraba el patrón de su pelaje verde. Inko Midori ya estaba sentada en la mesa del comedor, cosiendo un delantal. Al escuchar los pasos desiguales de su hijo, levantó la vista. Sus ojos, perpetuamente enrojecidos y cansados, se llenaron instantáneamente de una angustia teatral. «Oh, Izuku. Mi vida». Dejó caer la costura y corrió hacia él, arrodillándose en el suelo para envolver las piernas del adolescente en un abrazo asfixiante. «Mírate, estás temblando otra vez. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste en las escaleras de la escuela?» Izuku se tensó. El dolor en su oreja izquierda seguía vivo. Se había colocado un trozo de papel higiénico bajo la gorra para detener el sangrado, pero el papel ya estaba empapado. «Mamá, Katsumi-chan, ella descubrió las solicitudes», dijo Izuku, con la voz apenas superior a un susurro. Sabía que mentirle a Inko era inútil, ya que ella y Mitsuki compartían información diariamente. Ella me golpeó en la oreja de nuevo. No puedo oír nada del lado izquierdo. Inko se detuvo. Sus manos, que acariciaban el pelaje de los muslos de su hijo, se cerraron con firmeza. Levantó la cabeza, y en su rostro no había indignación hacia Katsumi, sino una profunda y punzante decepción dirigida a Izuku. ¿Y por qué insistes en provocarla, Izuku? Su voz cambió de la histeria al tono de una maestra que reprende a un niño necio. Katsumi-chan tiene un futuro brillante. Ella va a ser la heroína número 1 de este país. Está bajo mucho estrés, su Kirk es muy demandante, y tú vas y la pones nerviosa con esas ideas tuyas de postular a escuelas fuera de nuestro distrito. Ella solo quiere protegerte, igual que yo. Ella no me está protegiendo, mamá. El dolor y la frustración hicieron que Izuku levantara la voz por primera vez en meses. Su cola se desató de su cintura y se agitó violentamente en el aire, erizando su pelaje verde oscuro. Me está rompiendo los oídos. Me sangra la cabeza cada vez que se enoja. Me trata como a un animal. Slap. El sonido de la bofetada cortó el aire del comedor. Inko había golpeado la mejilla derecha de Izuku con la palma abierta. No tenía la fuerza de una explosión, pero el impacto emocional fue devastador. Inko comenzó a sollozar sin control, cubriéndose el rostro con las manos, dejándose caer sobre la alfombra. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó Inko entre lágrimas, su cuerpo temblando por el llanto. ¿Cómo puedes gritarle a la madre que casi muere para darte a luz? Mira tus piernas, Izuku, mírate. Eres un mutante. Si naces en la generación anterior, habrías terminado en un laboratorio o en un circo. Yo sacrifiqué mi cuerpo, mi salud y mi posibilidad de tener más familia para cuidarte. Me paso las noches rezando para que ningún villano te vea en la calle y decida arrancarte la cola para venderla en el mercado negro de Quirks. Y tú me pagas esto queriendo irte lejos, queriendo ser un héroe. Izuku retrocedió un paso, con la mejilla ardiendo y la cola cayendo inerte al suelo, arrastrándose como una cuerda muerta. El mecanismo de culpa de Inko se activó con la precisión de un reloj suizo. Ella no usaba la violencia física para doblegarlo. Usaba su propio sufrimiento, real o exagerado, para hacer que cada intento de independencia de Izuku se sintiera como un intento de asesinato hacia ella. Lo siento, mamá, comenzó a repetir Izuku de forma mecánica, arrodillándose al lado de ella, permitiendo que Inko lo abrazara del cuello mientras ella seguía llorando sobre su hombro. Eres mi pequeño gatito, Izuku, le susurró Inko al oído derecho, el único que aún funcionaba correctamente. Un gatito doméstico no sale a la tormenta. Se queda en casa, donde es amado y donde nadie puede hacerle daño. Prométeme que firmarás la solicitud para la escuela de enfermería local. Prométemelo. Izuku, con los ojos fijos en la pared del comedor, sintió que su alma se vaciaba un poco más. Lo prometo, mamá, mintió. Aquella noche, en la reclusión de su habitación, Izuku no durmió. Se quitó la gorra frente al espejo del baño. La parte superior de su oreja izquierda de gato estaba parcialmente deformada. Las constantes quemaduras habían creado queloides, haciendo que el cartílago perdiera su forma puntiaguda y natural, volviéndose una masa de tejido grueso y descolorido. Limpió la herida con alcohol puro, soportando el ardor en absoluto silencio, sin emitir un solo gemido. La sumisión era su máscara diurna. La resistencia sería su anatomía nocturna. A las 3 de la mañana, el silencio de la prefectura de Shizuoka era absoluto. Izuku se deslizó por la ventana de su habitación con la fluidez de una sombra líquida. Sus piernas felinas, desprovistas del calzado escolar que limitaba su movimiento, encontraron un agarre perfecto en el pavimento frío del callejón. En el momento en que sus patas tocaron la tierra del bosque residencial que bordeaba la ciudad, la máscara de Deku cayó por completo. Durante los últimos 3 meses, el abuso de Katsumi se había intensificado a medida que se acercaban los exámenes de admisión de la UA. Ella necesitaba asegurarse de que él estuviera lo suficientemente quebrado como para no intentar nada estúpido.
Pero lo que Katsumi no entendía sobre la biología felina es que un depredador arrinconado no se vuelve más manso. Simplemente aprende a ocultar sus garras hasta que el golpe sea letal. Fantasía felina. Forma leopardo de las nieves. Susurró Izuku en la penumbra del bosque. El pelaje verde claro de sus piernas cambió en cuestión de segundos. Se volvió espeso, blanco grisáceo y cubierto de rosetas oscuras y difusas. Sus garras humanas se retrajeron, dando paso a uñas de queratina pura, tan afiladas que podían cortar la corteza de un árbol con solo rozarla. Pero el cambio más importante ocurrió en su cabeza. Concentrando el flujo de su energía mutante, Izuku forzó a su sistema nervioso a enviar una señal de endurecimiento a sus orejas. El cartílago lesionado por Katsumi se llenó de una densidad muscular protectora, bloqueando los canales auditivos internos de manera voluntaria. Era una técnica de aislamiento sensorial que había descubierto por puro instinto de supervivencia. Izuku comenzó a correr. No usaba los senderos, se movía entre las ramas bajas de los árboles. La musculatura del leopardo de las nieves le otorgaba un equilibrio tridimensional perfecto. Su cola, ahora gruesa y pesada, actuaba como un contrapeso exacto mientras saltaba de un tronco a otro a más de 60 km por hora. En el centro del bosque, Izuku había acondicionado un claro oculto tras una pared de maleza espinosa. Allí había colocado varios troncos de árboles muertos que utilizaba como sacos de boxeo. Su entrenamiento ya no era el de un niño que jugaba a ser héroe. Era el acondicionamiento físico de un guerrero que se preparaba para una guerra de liberación. Lanzó una patada con la pierna derecha, impactando el tronco de un pino seco. El sonido del impacto fue seco y masivo. El tronco se partió a la mitad. Izuku no se detuvo. Cambió de inmediato a la forma guepardo, reduciendo el grosor de sus piernas para ganar una velocidad de reacción instantánea, esquivando los fragmentos de madera que caían antes de que tocaran el suelo. ¿Por qué sigues resistiendo?, se preguntaba a sí mismo mientras el sudor empapaba su cabello peliverde. Tu mamá te odiará si te vas. Katsumi intentará destruirte. El mundo te verá como un monstruo. Porque si no peleo ahora, dijo en voz alta, deteniéndose en medio del claro, respirando agitadamente mientras sus piernas volvían a su estado normal de pelaje verde, pasaré el resto de mi vida en una jaula, siendo la mascota de una psicópata y el trofeo de culpa de mi madre. Prefiero morir roto en el examen de la UA que vivir entero en el piso de la cocina de Bakugou. Izuku se sentó en una roca, observando sus manos. Tenía pequeñas cicatrices en las yemas de los dedos, donde sus garras de leopardo forzaban la salida a través de la piel humana. El proceso de transformación seguía siendo doloroso. Cada vez que cambiaba la estructura de sus piernas, sus huesos sufrían una microfricción que le hacía arder las articulaciones durante horas. Pero ese dolor era suyo. Era un dolor elegido, un dolor que significaba crecimiento, a diferencia del dolor estéril y humillante que Katsumi le regalaba todos los días en la escuela. Se quitó la gorra de lana y tocó su oreja izquierda. El aislamiento sensorial funcionaba en el bosque, pero sabía que en un combate real contra Katsumi necesitaría mantener su audición alerta para esquivar sus ataques. Necesitaba desarrollar una forma de predecir las explosiones antes de que ocurrieran. Recordó el olor del túnel, el azufre. Katsumi siempre emitía un olor característico a nitroglicerina segundos antes de generar una chispa. Su nariz felina, 10 veces más potente que la humana, sería su verdadero radar. Izuku sonrió en la oscuridad. Sus dientes caninos, ligeramente más largos y afilados que los de un humano común, brillaron bajo la luna. El gatito indefenso estaba terminando de morir, y en su lugar, algo mucho más peligroso estaba tomando el control. Capítulo 3. La última cena en la secundaria. Llegó el último día del ciclo escolar para los alumnos de tercer año, el día previo a las evaluaciones nacionales para el ingreso a las preparatorias de héroes. La secundaria aldera estaba sumida en un ambiente de celebración contenida. Katsumi Bakugou había sido llamada a la dirección para recibir una mención honorífica por sus calificaciones y su recomendación oficial para la UA. Izuku, que aún cursaba el grado inferior, sabía que este día sería el más peligroso. Cuando la fiera está a punto de dejar su territorio actual, tiende a dejar marcas más profundas para asegurarse de que nadie olvide quién era la dueña del lugar. Al terminar el horario escolar, Izuku intentó salir rápidamente, pero dos de los secuaces habituales de Katsumi le bloquearon el paso en el casillero de zapatos. ¿A dónde vas tan deprisa, Midoriya?, dijo el chico con el kirk de alargamiento de dedos, poniéndole una mano en el hombro. Bakugou organizó una pequeña reunión de despedida en el club de gimnasia viejo. Y tú eres el invitado de honor. Izuku no opuso resistencia. Sabía que si peleaba aquí, llamaría la atención de los profesores, quienes culparían a su inestabilidad mutante y arruinarían su expediente limpio, imposibilitando cualquier postulación futura. Caminó en silencio hacia el edificio abandonado del antiguo club de gimnasia, escoltado por los dos estudiantes. El lugar estaba polvoriento, con colchonetas viejas apiladas en las esquinas y un olor rancio a encierro. Katsumi estaba sentada en una mesa de madera rota, jugando con un encendedor, aunque no lo necesitaba. Al ver entrar a Izuku, una sonrisa cruel y desorbitada se dibujó en su rostro. «Déjenos solos», ordenó Katsumi a los otros chicos, quienes salieron de inmediato, cerrando la pesada puerta de madera detrás de ellos. Izuku permaneció de pie cerca de la entrada. Su cola estaba firmemente amarrada a su cintura, pero su nariz ya captaba el denso y pesado olor a azufre que inundaba la habitación. Katsumi se levantó de la mesa y caminó hacia él con pasos lentos y rítmicos. «Mañana es el examen de la UA, Deku», dijo, deteniéndose a solo unos centímetros de su rostro. Podía oler el sudor frío del peliverde. «Yo iré allí. Seré la estrella».
Y tú te quedarás aquí abajo, terminando tu secundaria de extras. Pero he estado pensando, eres un maldito mentiroso, Deku. Sé que has estado saliendo de noche. Tu mamá cree que tienes pesadillas y caminas dormido, pero yo conozco el olor de la tierra del bosque. Has estado entrenando, ¿verdad? Izuku mantuvo la mirada fija en el suelo, pero sus pupilas se contrajeron. Ella lo sabe. ¿Pensaste que podías ocultármelo? Katsumi lo tomó de la cola de repente, no solo jalándola, sino retorciéndola sobre sí misma como si fuera una toalla mojada. El dolor fue una puñalada directa a la base de la columna de Izuku. Cayó de rodillas, soltando un grito que resonó en el gimnasio vacío. Katsumi se arrodilló sobre su espalda, hundiendo su rodilla entre los omóplatos del peliverde, inmovilizándolo contra el suelo polvoriento. Escúchame bien, maldita mascota. Le gritó, pegando su mano derecha directamente a su oreja derecha, la que aún estaba sana. No me importa que tan fuerte creas que se están volviendo tus estúpidas piernas de gato. Mañana voy a reclamar mi lugar en la OA y para asegurarme de que no intentes presentarte al examen general el próximo mes, te voy a dejar un recordatorio que no podrás borrar. Katsumi activó su Kyuk. No fue una explosión rápida, fue una acumulación de calor constante. Comenzó a quemar el cartílago de la oreja derecha de Izuku de manera lenta y deliberada. El olor a pelo quemado y piel chamuscada llenó el aire. Izuku mordió el suelo de madera para no gritar. El dolor era un incendio forestal dentro de su cabeza. Sus piernas de felino se agitaron salvajemente por el reflejo del dolor, y por un segundo, la forma tigre estuvo a punto de manifestarse para lanzar a Katsumi contra la pared. Pero Izuku se contuvo. Usó cada gramo de su fuerza mental para mantener sus músculos humanos y felinos en un estado de aparente derrota. Si peleo ahora, ella sabrá exactamente qué puedo hacer. Si resisto esto, la sorprenderé cuando ya no pueda usar la escuela para cubrirse. Llora, Deku, llora y pídeme perdón. Gritaba Katsumi, ebria de poder y de la enfermiza necesidad de mantener al chico bajo su bota. Tras lo que parecieron horas, Katsumi se apartó. Izuku se quedó tirado en posición fetal, con ambas orejas ahora gravemente heridas y un dolor que le hacía temblar todo el cuerpo. Katsumi lo miró desde arriba, respirando agitadamente, con una expresión donde la furia se mezclaba con una extraña y retorcida satisfacción. Eres mío, Deku. Nunca lo olvides, dijo, antes de salir del gimnasio y dejarlo en la oscuridad. Izuku esperó a que el sonido de sus pasos desapareciera por completo. Luego, lentamente, se incorporó. Se limpió la sangre de la cara con la manga del uniforme destrozado. Miró hacia la ventana rota del gimnasio, a través de la cual se veía el cielo del atardecer tiñéndose de un rojo sangriento. Sus oídos zumbaban, su cuerpo dolía y su hogar era una prisión psicológica. Pero mientras se ponía de pie sobre sus patas de gato, estirando la cola con un dolor agudo pero manejable, sus ojos rasgados brillaron con una furia fría e implacable. El tiempo de la sumisión había terminado. Katsumi se iría a la UA creyendo que lo había dejado roto en el suelo, pero lo que realmente había hecho era terminar de forjar al depredador que la devoraría en su propio juego. Nota final. Esta historia es un remake ya que en la anterior la escritura no era tan buena, ya mejoré y la decidí volver a hacer con mi nuevo nivel, espero les guste. Inko Midoriya observaba a su hijo desde el umbral de la cocina mientras él desayunaba en silencio. Ella notaba la gorra de lana calada hasta las cejas, el mutismo sepulcral que había reemplazado sus antiguos balbucios entusiastas sobre los héroes, y la rigidez de su cola, que permanecía oculta bajo 3 capas de ropa. Sin embargo, para la mente distorsionada de Inko, este silencio no era un síntoma de trauma. Era la prueba fehaciente de que su hijo finalmente se había resignado a la cordura. Te preparé un poco más de pescado, Izuku, dijo Inko, colocando un plato adicional en la mesa con una sonrisa rebosante de alivio. El doctor dice que los ácidos grasos son excelentes para la regeneración de tus tejidos, ya sabes, por tu condición. Además, Mitsuki me llamó ayer. Katsumi-chan aprobó su primer simulacro de la UA con una puntuación perfecta. ¿No es maravilloso? Cuando ella sea una gran heroína y tú estés en la escuela de enfermería, podrán rentar un departamento juntos cerca de su agencia. Ella siempre me dice que se asegurará de que nunca te falte nada. Izuku no levantó la vista del tazón de arroz. Sus ojos rasgados, cuyas pupilas se contraían ante el exceso de luz matutina, permanecieron fijos en el grano. En el pasado, escuchar el plan de vida que su madre y Katsumi habían trazado para él le habría provocado un ataque de pánico o un llanto desesperado. Ahora, solo sentía una vacuidad gélida. Su cerebro procesaba las palabras de Inko como el ruido de fondo de una estación de radio mal sintonizada. Sí, mamá. Es maravilloso, respondió con una voz monótona, carente de cualquier inflexión emocional. Inko suspiró, complácida, y volvió a sus labores de costura. No se percató de que, debajo de la mesa, las patas felinas de Izuku estaban ejecutando un ejercicio microscópico de tensión y liberación. El peliverde estaba canalizando la forma leopardo de las nieves únicamente en las almohadillas de sus pies, endureciendo la piel contra el suelo de madera hasta el punto de hacerla inmune al dolor del frío. La sumisión absoluta era el camuflaje perfecto. Mientras Inko creyera que su manipulación basada en la culpa había triunfado, y mientras Katsumi asumiera que el castigo en el gimnasio había extirpado el último vestigio de rebeldía en su gatito, él tendría el espacio necesario para planificar su huida. Faltaban exactamente 6 meses para el examen de admisión general de la UA, 6 meses en los que Izuku Midoriya dejaría de existir como persona para convertirse, estrictamente, en un arma biológica en desarrollo. A mediados de diciembre, la secundaria aldera se vació de los alumnos de tercer año, quienes ya se preparaban en academias de tutoría privadas para las pruebas de ingreso universitarias y de bachillerato avanzado.
Con Katsumi fuera del edificio escolar, Izuku experimentó por primera vez en años lo que significaba caminar por los pasillos sin la amenaza constante de una mano cerrándose en torno a su cola. No obstante, el aislamiento social persistía. El estigma de ser la mascota defectuosa de la estudiante estrella no desaparecía solo porque ella no estuviera físicamente presente. Una tarde, mientras recolectaba las muestras de reactivos químicos que el profesor de laboratorio le había ordenado desechar en el contenedor trasero de la escuela, Izuku percibió un olor que interrumpió su letargo. No era el azufre de Katsumi, ni la lavanda asfixiante de su madre. Era el olor a humo de tabaco barato, combinados con una intensa fragancia a ozono y asfalto mojado. Sus orejas felinas, ocultas bajo la omnipresente gorra, se movieron 1 milímetro hacia la izquierda. Un hombre estaba sentado sobre una caja de plástico volcada junto a los botes de basura. Vestía una gabardina desgastada y una bufanda gris que ocultaba la mitad de su rostro. Sus ojos, cansados y rodeados de profundas ojeras, observaban fijamente las piernas de Izuku a través de las holgadas costuras de su pantalón deportivo. «Tienes un caminar pesado para alguien que se supone que tiene la agilidad de un gato, mocoso», dijo el hombre, sin retirar el cigarrillo de su boca. Izuku se congeló. Su cola se tensó bajo la ropa. Su instinto le ordenó huir, pero la presión que el hombre emanaba no era la de un villano común. Era la presencia de un depredador que conocía perfectamente las tácticas de ocultamiento. «No sé de qué habla», murmuró Izuku, acelerando el paso para dejar los frascos en el contenedor. «Hablo de la forma en que distribuyes tu peso», continuó el desconocido, poniéndose de pie con una lentitud calculada. «Estás forzando a tus rodillas humanas a soportar el ángulo de un tendón felino acortado. Lo haces para no dejar ver el pelaje ni la curvatura de tus patas bajo el pantalón. Es un truco doloroso. Te calcifica las articulaciones. Si sigues caminando así, para cuando cumplas los 18 años no podrás correr ni 10 metros sin que tus fémures se salgan de su lugar». Izuku se detuvo en seco. Se dio la vuelta lentamente, revelando sus ojos rasgados y sus pupilas verticales, que brillaron con una desconfianza salvaje. «¿Quién es usted?», preguntó, bajando el centro de gravedad de su cuerpo, un reflejo de la forma jaguar listo para activarse. El hombre se bajó la bufanda, revelando una barba de varios días y una cicatriz bajo el ojo derecho. «Mi nombre no importa en este patio trasero, chico. Digamos que soy alguien que trabaja en los márgenes. He estado observando tus incursiones nocturnas en el bosque de la zona baja. Tienes un don fascinante, fantasía felina, ¿no? Pero tu técnica es una basura. Peleas con la furia de un animal herido, no con la precisión de un cazador. ¿Y esas quemaduras en tus oídos?». El hombre exhaló el humo con un deje de desprecio. «Sé quién te las hizo. La mocosa Bakugou tiene un kill ruidoso, pero predecible. Si vas a entrar al examen de la UA con esa mentalidad de presa, ella te destruirá en los pasillos antes de que veas un solo robot». Izuku sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nadie exterior a su núcleo familiar sabía de sus entrenamientos nocturnos, y mucho menos de su intención de postular a la UA en secreto. «¿Cómo sabe?». «Si quieres aprender a morder la mano de tu dueño sin que te corte la cabeza, búscame en la chatarrería de la costa este los viernes a la medianoche», interrumpió el hombre, dándose la vuelta y caminando hacia la salida del callejón. «Si prefieres seguir siendo la alfombra de Bakugou y el muñeco de trapo de tu madre, quédate aquí y sigue tomando tus clases de enfermería. La decisión es tuya, gatito». La playa de Dagoba era un cementerio de metal, electrodomésticos oxidados y desecho industrial que las olas y la negligencia municipal habían acumulado durante décadas. A la medianoche del viernes, el viento marino arrastraba una salinidad que hacía que el pelaje de las piernas de Izuku se erizara debido a la humedad. El peliverde llegó vistiendo ropa oscura y holgada, con sus orejas descubiertas por primera vez fuera de su habitación. El frío de la costa calmaba el constante ardor de las cicatrices queloides. El hombre de la gabardina lo esperaba encima del techo de un camión de mudanzas volcado, sosteniendo una barra de metal oxidada. «Llegaste 3 minutos tarde», dijo el sujeto, saltando del camión sin hacer el menor ruido, una hazaña impresionante para un humano sin un Kirk mutante aparente. «Quítate los pantalones deportivos y los zapatos. No puedo enseñarte a pelear si sigues ocultando tus verdaderas herramientas». Izuku dudó un segundo, sintiendo la vieja vergüenza y el miedo a la exposición que Inko le había inculcado desde la cuna. Sin embargo, recordó la imagen de sus cuadernos quemados y el dolor de la última explosión de Katsumi. Se despojó de las prendas holgadas, dejando a la vista sus extremidades inferiores. Unas piernas cubiertas de un pelaje verde claro, densas, con la articulación del tobillo elevada y terminadas en garras acolchadas de felino. «Bien. Ahora, atácame», ordenó el hombre, levantando la barra de metal. «Usa tu forma de tigre, o la de pantera, o lo que sea que uses para romper árboles en el bosque». Izuku no se lo pensó 2 veces. La frustración acumulada durante semanas se canalizó en su torrente sanguíneo. «Fantasía felina. Forma tigre de Bengala», pensó, y el pelaje de sus piernas se transformó en un manto dorado con rayas negras, aumentando su volumen al doble. Se impulsó contra el hombre con un salto sónico, levantando su brazo derecho armado con garras de jaguar dispuestas a trizar la barra de hierro. El hombre ni siquiera parpadeó. Esperó al último milisegundo, cuando Izuku ya estaba en el aire y sin posibilidad de corregir su trayectoria. Con un movimiento fluido de su bufanda gris, que resultó ser una tela de captura de alta densidad, atrapó la cola de Izuku que flotaba en el aire para mantener el equilibrio. «Te tengo». El hombre tiró de la cola hacia abajo con un giro técnico. El dolor nervioso fulminó a Izuku. La transformación de tigre desapareció instantáneamente debido al shock del sistema nervioso.
El peliverde impactó contra la arena húmeda, soltando un quejido ahogado mientras su cola se contraía en espasmos violentos. Primer error, dijo el instructor, mirándolo desde arriba con frialdad. Confías demasiado en la fuerza bruta de tus transformaciones. Crees que porque tienes los músculos de un gran felino, eres invencible. Un verdadero cazador no salta si no sabe dónde va a aterrizar. Tu cola es tu giroscopio, tu equilibrio y tu mayor debilidad. Si dejas que tu oponente la vea o la atrape, estás muerto. Tienes que aprender a pelear protegiendo tu retaguardia. Tu Kirk no es una armadura, Midoriya. Es un estilo de emboscada. Izuku se incorporó lentamente, escutiendo arena, con los ojos inyectados en sangre, pero con una chispa de comprensión en su mente. Nadie le había enseñado nunca cómo funcionaba su cuerpo mutante. Todos los demás solo le habían dicho cómo esconderlo o cómo destruirlo. Otra vez, dijo el peliverde, poniéndose en guardia sobre sus patas de gato, encogiéndose para ocultar su cola detrás de sus muslos musculosos. El hombre sonrió levemente detrás de su bufanda. Así me gusta. Prepárate, mocoso. Esto va a doler más que las explosiones de tu amiga. Los meses de invierno transcurrieron en una dualidad extenuante. De día, Izuku asistía a la escuela, mantenía un promedio perfecto y firmaba los documentos de postulación para la escuela de enfermería que Inko le ponía enfrente con una sonrisa complaciente. De noche, la playa de Dagobah se convertía en un matadero físico donde el instructor clandestino, a quien Izuku finalmente identificó mentalmente como un exhéroe o un vigilante de alto nivel por sus tácticas de combate, desmantelaba cada uno de sus malos hábitos. Una de las lecciones más brutales no tuvo que ver con la fuerza de sus piernas, sino con su capacidad de anticipación sensorial. La chica de las explosiones utiliza el sudor de sus palmas, explicó el maestro una noche, mientras lanzaba pequeñas granadas de destello caseras hacia los oídos de Izuku para probar su resistencia. Tu audición está dañada por los queloides, sí. Pero tu sentido del olfato está intacto. Los compuestos químicos de la nitroglicerina tienen un peso molecular específico. Cambian la densidad del aire a 3 metros de distancia antes de que la chispa se genere. El hombre encendió un encendedor de gas a 5 metros de Izuku en absoluta oscuridad. Las orejas del peliverde se movieron. Su nariz captó el cambio químico en el oxígeno. No mire sus manos, Midoriya, le ordenó la voz en las sombras. Siente las corrientes de aire con tus bigotes felinos y tu nariz. El cuerpo de un gato tiene vibrisas no solo en la cara, sino en la parte posterior de las patas delanteras. Úsalas. Si confías en tus ojos, sus destellos te dejarán ciego. Si confías en tus oídos, sus explosiones te dejarán sordo. Conviértete en un cazador ciego. Pelea por el olor y la vibración del suelo. Izuku cerró sus ojos rasgados. Dejó que sus piernas de gato se relajaran en la arena, sintiendo las microvibraciones de los pasos de su instructor. El olor a tabaco y ozono se movió hacia la derecha. Un milisegundo después, la barra de metal cortó el aire hacia su cabeza. Izuku no se agachó. Usó la forma guepardo en un microdestello para desplazar su torso 10 centímetros a la izquierda, permitiendo que la barra pasara de largo. Al mismo tiempo, extendió su pierna izquierda en un barrido bajo, usando las garras acolchadas para enganchar el tobillo del hombre y desestabilizarlo. El hombre tuvo que dar un salto hacia atrás para no caer, soltando una carcajada ronca. ¡Excelente! Estás dejando de pensar como un humano con un Kirk y estás empezando a operar como un sistema biológico unificado. Tus cicatrices ya no son una debilidad, Midoriya. Son el recordatorio de que sobreviviste al peor ataque de tu enemigo y que ahora conoces su frecuencia exacta. Al regresar a casa esa madrugada, Izuku se miró al espejo. El pelaje de sus piernas estaba más denso y brillante. La masa muscular de sus pantorrillas felinas había adoptado una definición atlética que ya no podía ocultarse con pantalones normales. Tuvo que empezar a usar vendas de compresión médica para aplastar sus propios músculos durante el día, soportando un dolor sordo con tal de mantener el engaño hasta el final. Faltaban 2 meses para el examen de la UA. Katsumi Bakugou regresó a la casa de los Midoriya una tarde de domingo para una cena de celebración familiar organizada por Mitsuki e Inko. La rubia había crecido. Su presencia era aún más imponente y sus manos mostraban pequeñas callosidades debido al uso intensivo de sus guanteletes de granada en las academias de preparación. Izuku estaba encargado de servir el té, moviéndose con la cabeza baja y la gorra de lana puesta, a pesar de estar dentro de la casa. Al acercar la taza a Katsumi, un leve movimiento de su cola bajo la ropa rozó la pata de la silla. Katsumi, cuyo instinto de combate se había agudizado en la academia, estiró la mano con una velocidad pasmosa y atrapó a Izuku por la muñeca humana. El agarre fue tan fuerte que el té se derramó ligeramente sobre la mesa. «Estás diferente, Deku», siseó la rubia, entornando sus ojos rojos con una sospecha letal. Olfateó el aire cerca del peliverde. «Hueles a mar. Y a algo más, hueles a metal viejo. ¿Qué has estado haciendo?» Inko intervino de inmediato con una risita nerviosa desde la cocina. «Oh, Katsumi-chan, el pobre Izuku ha estado caminando por la costa por recomendación médica. El aire salino ayuda a limpiar sus vías respiratorias, ya sabes, pasa tanto tiempo estudiando para los exámenes de enfermería que necesita despejarse». Katsumi no soltó la muñeca de Izuku. Sus ojos escanearon el cuerpo del chico, notando la rigidez de sus hombros y la forma en que su pierna izquierda estaba plantada en el suelo. No era la postura de un cobarde asustado, sino la base de un resorte listo para activarse. «Te lo advierto, mascota», le susurró Katsumi al oído, liberando un sutil hilo de humo de sus dedos que quemó levemente la piel de la muñeca de Izuku. «Sé que firmaste los papeles de la escuela técnica. La tía Inko me mostró las copias.
Pero si descubro que estás planeando algo a mis espaldas, si te veo cerca del agua el día de las pruebas, no me va a importar que las madres estén presentes. Te arrancaré las orejas de gato de la cabeza con mis propias manos. ¿Quedó claro? Izuku mantuvo sus pupilas verticales fijas en el charco de té de la mesa. Sintió el olor a azufre. Sintió el calor de la nitroglicerina en su piel. Pero esta vez, su corazón no se aceleró. Su pulso permaneció plano, frío, como el de un leopardo acechando en la maleza. ¿Quedó claro, Katsumi-chan? Respondió con una voz perfectamente mansa. Katsumi lo soltó con un bufido de desprecio, asumiendo que el miedo seguía gobernando al chico. No tenía idea de que, en la mente de Izuku, el mapa de su aroma y el tiempo de reacción de sus ataques ya habían sido archivados y procesados para el día del juicio final. La noche anterior al examen de admisión de la UA, Izuku tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que si se despertaba por la mañana en esa casa, Inko notaría que no vestía el uniforme de la escuela de enfermería y llamaría a Mitsuki, quien alertaría a Katsumi de inmediato. El engaño debía completarse en la absoluta oscuridad. Preparó una pequeña mochila con lo esencial, su traje de entrenamiento nocturno, las vendas de compresión y los ahorros que había acumulado haciendo trabajos de limpieza en la chatarrería de la costa. Dejó un sobre blanco sobre la mesa del comedor, dirigido a su madre. Dentro del sobre no había reproches, ni odio, ni explicaciones largas. Solo una nota corta. Mamá, dijiste que un gatito doméstico no sale a la tormenta porque tiene miedo de romperse. Pero tú no diste a luz a un gato doméstico. Diste a luz a un depredador. Voy a la UA, no me busques en la escuela de enfermería. Si realmente me amas, quédate en casa y mira la televisión en unos meses. Allí verás si tu hijo se rompe o si finalmente aprende a rugir. Izuku miró por última vez el pasillo de la casa que había sido su prisión y su refugio durante 15 años. Caminó hacia la habitación de Inko, escuchando su respiración pesada a través de la puerta con sus agudas orejas felinas. Un deseo primitivo de entrar, abrazarla y pedirle perdón por no ser el hijo inválido y sumiso que ella quería casi lo hace retroceder. El veneno de la culpa materna seguía vivo en sus venas. Sin embargo, al tocar la cicatriz queloide de su oreja izquierda, la resolución regresó a su cuerpo como una descarga de adrenalina. Saltó por la ventana sin hacer ruido. El aire de la madrugada recibió sus patas desnudas. Corrió hacia la playa de Dagoba, el único lugar donde se sentía verdaderamente humano a pesar de sus rasgos mutantes. Al llegar al claro de metal, su instructor no estaba. En su lugar, encima del camión volcado, había una nota sujeta con una piedra y un par de botas de combate modificadas, con la suela reforzada de titanio flexible y aberturas laterales para permitir la salida de sus garras. La nota del maestro era breve. No mueras contra los robots, mocoso. Y si te encuentras a la chica del azufre, recuerda que el tigre no le pide permiso al cazador para defender su territorio. Devórala. Izuku se calzó las botas nuevas, sintiendo el ajuste perfecto en su anatomía felina, y caminó hacia la estación de tren con la cabeza en alto. La gorra de lana se quedó tirada en la arena de Dagoba. Ya no había nada que esconder. El campus de la Academia UA se alzaba como una fortaleza de cristal y acero bajo la luz del sol matutino. Cientos de aspirantes de todas las prefecturas del país abarrotaban las puertas principales, mostrando una variedad infinita de quirks emisores, de transformación y mutantes. Entre la multitud, la presencia de Izuku Midoriya llamó la atención de inmediato, pero no por las razones que Inko habría temido. Izuku vestía un pantalón deportivo negro que dejaba al descubierto la parte inferior de sus piernas felinas. El pelaje verde claro estaba impecablemente peinado, y la poderosa musculatura de sus pantorrillas zambas se notaba a cada paso que daba con sus botas de combate modificadas. Su cola, larga y cubierta de un pelaje denso que terminaba en un tono verde casi negro, se movía de un lado a otro con un ritmo pausado y majestuoso, controlando el espacio a su alrededor. Sus orejas de gato estaban erguidas, mostrando orgullosamente las cicatrices de quemaduras como si fueran medallas de guerra. «Miren eso, un mutante de tipo felino de grado especial», murmuró un aspirante con kirk de roca mientras Izuku pasaba a su lado. «Esa postura, camina como si fuera el dueño del lugar», comentó una chica con lentes. Izuku ignoró los susurros. Su nariz estaba ocupada filtrando los miles de aromas del lugar. Buscaba uno en específico. Y lo encontró a 50 metros de distancia. Katsumi Bakugou estaba parada cerca de las escaleras del auditorio principal, rodeada de un aura de arrogancia destructiva. Al percibir el sutil movimiento en las corrientes de aire, la rubia giró la cabeza. Sus ojos rojos se toparon directamente con los ojos rasgados y las pupilas verticales de Izuku. El rostro de Katsumi pasó de la incredulidad a una furia psicótica en un milisegundo. Las chispas comenzaron a estallar en sus manos con un sonido ensordecedor que hizo que los estudiantes a su alrededor retrocedieran, asustados. «Deku». El grito de Katsumi desgarró el aire del campus. Se abalanzó hacia él como un misil, con las palmas cargadas de nitroglicerina lista para detonar. «Te dije que te rompería las piernas si te veía aquí. Maldita mascota desobediente». Los estudiantes gritaron, esperando una masacre en pleno patio de la escuela. Katsumi llegó a 1 metro de Izuku, lanzando un derechazo cargado con una explosión directa a su oreja derecha lesionada. Pero Izuku no parpadeó. Su nariz ya había registrado el peso molecular del azufre antes de que ella levantara el brazo. En lugar de encogerse o llorar, Izuku activó la forma guepardo en un microsegundo. Su cuerpo se desplazó hacia la izquierda con una velocidad que dejó una estela verde en el aire. La explosión de Katsumi solo golpeó el vacío, destruyendo un trozo del pavimento del patio. Antes de que ella pudiera girarse, Izuku apareció a su espalda.
Su cola se enroscó firmemente alrededor del tobillo de Katsumi, y aplicando la fuerza de la forma pantera en sus piernas, tiró de ella con un movimiento técnico perfecto. Katsumi perdió el equilibrio y cayó de espaldas contra el suelo con un impacto seco. Izuku dio un salto hacia atrás, aterrizando de pie sobre sus patas de gato, observándola desde arriba con una mirada felina, fría e imperturbable. El examen aún no empieza, Katsumi-chan, dijo Izuku, con una voz profunda que hizo eco en el patio silencioso. Guarda tu sudor para los robots. Aquí ya no eres mi dueña. El examen teórico se llevó a cabo en los grandes salones del edificio central. Para la mayoría de los aspirantes con quirks físicos a mutantes, esta era la parte más difícil debido a la fatiga mental que implicaba pasar 3 horas respondiendo ecuaciones de física cuántica, leyes de homeostasis y análisis estratégico de escenarios de rescate. Para Izuku, sin embargo, el examen escrito fue un territorio de caza absoluto. Durante los años de aislamiento en su habitación, donde Inko le prohibía salir y Katsumi saboteaba sus interacciones sociales, los libros habían sido sus únicos compañeros. Su cerebro, adaptado para procesar estímulos sensoriales complejos debido a su naturaleza felina, devoraba la información con una velocidad analítica sorprendente. Mientras respondía a las preguntas sobre los coeficientes de fricción de los materiales de soporte, su mente traducía los datos a las lecciones de la chatarrería de la costa. Sabía exactamente cuánta fuerza necesitaba una pierna de tigre para colapsar una estructura de hierro oxidado. A 3 filas de distancia, Katsumi Bakugou golpeaba el escritorio con el lápiz, visiblemente irritada. Su mente seguía fija en el incidente del patio. El hecho de que su mascota hubiera esquivado su ataque y la hubiera derribado frente a cientos de extras era una afrenta que le quemaba las entrañas. Cada vez que miraba de reojo las orejas erguidas de Izuku, sus palmas secretaban nitroglicerina de forma involuntaria, manchando los bordes de su hoja de respuestas. Presente en el salón como supervisor, el héroe profesional Present Mic observaba a los estudiantes desde el estrado. Su quirk de voz le otorgaba una sensibilidad auditiva tremenda, y notó de inmediato la respiración rítmica y controlada del chico peliverde con piernas de gato. Ese chico mutante, pensó Present Mic, ajustando sus gafas amarillas. No ha levantado la cabeza ni una vez en 2 horas. Su pulso es tan estable que parece que está durmiendo, pero sus dedos se mueven a una velocidad increíble. Y esas marcas en sus orejas, no son cicatrices de nacimiento. Eso es daño por quemaduras de alta frecuencia. Interesante espécimen. Cuando sonó el timbre que daba fin a la prueba teórica, Izuku entregó su examen de los primeros. Al pasar al lado de Katsumi, ella le siseó desde su asiento con una voz cargada de veneno. Disfruta tu pequeña victoria teórica, Deku. En el examen práctico no hay hojas de papel para esconderte. Los robots del agua te van a aplastar, y cuando estés llorando en el suelo con tus patas rotas, yo misma me encargaré de firmar tu baja médica. Izuku se detuvo un segundo. No la miró directamente, simplemente movió su oreja izquierda queloide hacia ella, en un gesto de absoluta indiferencia sensorial. Los robots están hechos de metal, Katsumi-chan. Y yo pasé los últimos 6 meses masticando metal en la costa. Preocúpate por tus propios puntos. El peliverde continuó su camino hacia los vestidores para ponerse su traje de gimnasia modificado, dejando a Katsumi con una furia sorda que hacía temblar la mesa de madera del aula. El centro de batalla B era una réplica exacta de un distrito urbano a gran escala, con edificios de concreto de 10 pisos, calles pavimentadas y callejones estrechos que simulaban las condiciones de una ciudad bajo ataque de villanos. Decenas de aspirantes se agolpaban frente a las gigantescas puertas de acero, estirando sus músculos y preparando sus quirks para la señal de inicio. Izuku estaba posicionado en el flanco izquierdo del grupo. Su traje de gimnasia de la UA había sido recortado desde los muslos para permitir la total libertad de sus piernas felinas. Sus botas de combate de titanio flexible tintineaban levemente contra el pavimento. A su lado, la chica de cabello castaño que había visto en la entrada, Ochako Uraraka, respiraba agitadamente, tratando de calmar sus nervios. Oye, tus piernas se ven muy fuertes, murmuró Uraraka, mirando el pelaje verde claro de Izuku con genuina admiración. ¿Tu quirk te permite saltar muy alto? Izuku desvió sus ojos rasgados hacia ella. La amabilidad desinteresada era un concepto que su mente aún procesaba con dificultad debido al abuso sistemático de su pasado, pero recordó las palabras de su instructor en la costa. Un héroe no es solo un cazador, es el que decide qué presas proteger. Sí, respondió Izuku con suavidad, moviendo la cola para infundirle confianza. Si los edificios comienzan a colapsar, mantente cerca de las estructuras de soporte. El concreto viejo vibra antes de caer. Mi nariz puede detectar el polvo de cemento suelto. Te avisaré si el suelo es inestable. Antes de que Uraraka pudiera responder, la voz de Present Mic retumbó desde los altavoces de la torre de control. ¡Go! El combate en el mundo real no tiene cuenta regresiva. ¿Qué esperan? ¡Corran, corran! La multitud de aspirantes se quedó congelada un segundo, pero Izuku ya estaba en movimiento antes de que la primera sílaba de Present Mic terminara de salir por los altavoces. Su sistema nervioso, entrenado para reaccionar al sutil cambio de ozono en el aire, se activó al instante. Fantasía felina. Forma guepardo real. Pensó con ferocidad. El pelaje de sus piernas cambió al patrón de manchas oscuras en un abrir y cerrar de ojos. Con un impulso colosal que agrietó el pavimento de la entrada, Izuku se transformó en un destello borroso que dejó atrás a todos los aspirantes en menos de 3 metros.
Cruzó las puertas de acero como un bólido, adentrándose en las calles vacías de la ciudad simulada antes de que nadie más pudiera dar el primer paso. Desde la cabina de observación, los profesores de la UA, incluyendo a Nezu, Recover y Giel y un debilitado Olmigat en su forma esquelética, observaban las pantallas de visualización de datos. Vaya. Miren a ese espécimen en el bloque B, dijo el director Nezu, señalando la pantalla con su pequeña pata. Su velocidad de arranque supera los 80 km por hora sin necesidad de un Kirk de propulsión térmica. Su estructura ósea mutante absorbe el impacto cinético de una forma brillante. Olmigat fijó sus ojos hundidos en la pantalla. Reconoció de inmediato las orejas heridas y la cola verde oscuro del chico que había conocido en el túnel meses atrás. Una sonrisa de orgullo se dibujó en su demacrado rostro. No te rompiste, joven Midoriya. Decidiste romper la jaula. Un robot de 3 puntos, una gigantesca masa de hierro armada con misiles simulados y ruedas de tractor, emergió de entre dos edificios del centro B, bloqueando la calle principal. Sus sensores rojos se fijaron en el destello verde que se aproximaba a toda velocidad. Objetivo detectado. Procediendo a la eliminación, emitió la voz robótica. Izuku no desaceleró. A solo 5 metros del coloso de metal, canceló la forma de guepardo y activó la transición de combate que había pulido en la chatarrería. Forma tigre de Bengala. El grosor de sus piernas se duplicó, llenándose de rayas negras. Usando el chasis de un automóvil abandonado como plataforma de lanzamiento, Izuku dio un salto vertical de 15 metros, elevándose por encima de la cabeza del robot de 3 puntos. En el aire, su cola se extendió rígidamente para corregir su centro de gravedad contra el viento marino que soplaba desde la costa. Con un giro de 360 grados, cayó con las dos botas de combate de titanio directamente sobre el cuello mecánico del robot. Crash. La presión ejercida por la musculatura de tigre combinada con el titanio de sus botas partió los sistemas hidráulicos del robot como si fueran ramas secas. La cabeza metálica estalló en un festival de chispas y aceite negro. Izuku aterrizó de pie en el suelo de concreto, amortiguando la caída con sus almohadillas felinas, mientras los restos del coloso de 3 puntos se desplomaban a sus espaldas, sumando sus primeros puntos al marcador. 3 puntos, murmuró Izuku, con sus ojos rasgados brillando con una adrenalina pura. El olor a aceite quemado y metal caliente llenó su nariz, un aroma que para él significaba libertad. Siguientes objetivos. Durante los siguientes 10 minutos, el centro de batalla B presenció una exhibición de caza urbana sistemática. Izuku no peleaba como los otros estudiantes, quienes gritaban sus ataques o dependían de explosiones ruidosas. Él se movía en absoluto silencio. Usaba la forma pantera para trepar por las fachadas de los edificios, dejándose caer desde las alturas sobre los robots de 2 y 1 punto, destruyendo sus núcleos de energía con zarpazos cargados de fuerza cinética o patadas que doblaban las placas de acero. Los demás aspirantes que finalmente llegaron a la zona residencial solo encontraban los restos desmantelados de las máquinas. Izuku se movía por el olfato. Detectaba el olor de las baterías de litio calientes a 2 calles de distancia y llegaba allí antes de que nadie más pudiera ver el objetivo. Su marcador personal subió rápidamente. 30, 45, 60 puntos. Era un ritmo de destrucción que rivalizaba directamente con el de Katsumi Bakugou en el centro de batalla. Sin embargo, el examen de la UA no estaba diseñado para ser una simple competencia de acumulación de puntos de combate. El verdadero examen era una prueba de carácter. Y el suelo de la ciudad simulada comenzó a temblar con una intensidad sísmica que interrumpió la cacería de todos los estudiantes. Un estrépito colosal sacudió el centro de batalla B. Un edificio de 8 pisos en el extremo norte de la ciudad se derrumbó en una nube de polvo de cemento y escombros. De entre las ruinas, una silueta colosal de hierro negro, de más de 50 metros de altura, se alzó hacia el cielo. Era el villano de 0 puntos, el obstáculo masivo que la UA utilizaba para infundir terror y forzar la retirada de los aspirantes. ¡Corran! Es gigante. Gritó un estudiante con Kirk de velocidad, liderando una desbandada de adolescentes aterrorizados que huían hacia las puertas de salida. Izuku se detuvo en el techo de un local comercial de 2 pisos. Sus orejas se pegaron al cráneo debido al estruendo de las orugas mecánicas del gigante que trituraban el asfalto. Su nariz captó la inmensa nube de polvo de cemento suelto, tal como le había advertido a Uraraka. Pero entre el olor a polvo y metal, sus sentidos registraron algo más. El olor a sangre humana fresca y un sutil gemido de dolor atrapado bajo la línea de escombros de la calle principal. Miró hacia abajo. Ochako Uraraka estaba atrapada. Su pierna derecha había quedado aprisionada bajo un gigantesco bloque de concreto de 2 toneladas que había caído tras el derrumbe del edificio. El robot de 0 puntos avanzaba directamente hacia su posición, con su gigantesca rueda de oruga lista para aplastar todo a su paso en menos de 1 minuto. El cerebro de Izuku procesó la situación con una frialdad matemática. No tiene puntos. Salvarla no me dará una mejor calificación en el marcador de combate. Si huyó ahora, mi ingreso a la UA está asegurado con los 60 puntos que ya tengo. Eso es lo que haría una enfermera sumisa. Eso es lo que mi mamá querría para mantenerme a salvo. Pero entonces, Izuku miró el rostro aterrorizado de la chica de cabello castaño. Recordó las noches en la chatarrería de la costa, las heridas en sus orejas provocadas por Katsumi, y las palabras de su instructor. El tigre no le pide permiso al cazador. El depredador alfa decide quién vive en su territorio. Yo no soy la mascota de nadie, dijo Izuku en voz alta, sus pupilas verticales dilatándose por completo. Y este es mi territorio. Izuku saltó desde el techo del local comercial, cancelando las vendas de compresión mental que se había impuesto durante años.
Mientras caía hacia la calle pavimentada, su torrente sanguíneo se llenó de una carga de energía mutante que nunca antes había canalizado en su totalidad. Fantasía felina, evolución máxima. Forma león de Nemea. Un rugido ancestral, profundo y aterrador brotó de su garganta, resonando en todo el centro B con la fuerza de un trueno. El pelaje verde de sus extremidades inferiores se transformó en un manto denso, dorado y grueso como la corteza de un árbol viejo. Su estatura física aumentó, y sus patas felinas adoptaron una anchura colosal, con barras de queratina reforzada que se clavaron en el asfalto al aterrizar, abriendo grietas de 3 metros de profundidad. Su cola se balanceó en el aire como un látigo de hierro puro. Izuku corrió hacia el bloque de concreto que atrapaba a Uraraka. Con un movimiento fluido de sus brazos imbuidos con la fuerza de la transformación, metió sus garras bajo la piedra de 2 toneladas y la levantó en vilo con una facilidad pasmosa, lanzándola a 10 metros de distancia hacia un callejón vacío. Uraraka lo miró desde el suelo, con los ojos abiertos por el shock y el terror reverencial ante la imponente figura leonina que la cubría con su sombra. «Quédate abajo», le ordenó Izuku, con una voz que combinaba el tono humano con el bramido de un depredador prehistórico. El peliverde se giró hacia el robot de 50 metros, que ya levantaba su gigantesco puño de acero para aplastarlos. Izuku flexionó sus colosales piernas de león de Nemea, acumulando toda la energía cinética del impacto del salto en sus tendones mutantes. El asfalto debajo de sus botas de combate comenzó a derretirse por la presión de la fricción interna de sus músculos. Con un impulso que generó una onda de choque sónica que barrió el polvo de cemento de la calle, Izuku Midoriya se lanzó en línea recta hacia el rostro del gigante de acero, dispuesto a demostrarle a la UA, a su madre y al mundo entero, que la fiera finalmente había roto las cadenas de su jaula. El puño gigante del robot de 0 puntos descendió como un meteorito de hierro negro sobre la calle principal. Sin embargo, Izuku ya no estaba en el suelo. Su trayectoria ascendente era limpia, parabólica y cargada con una inercia destructiva que desafiaba las leyes de la física humana. Fantasía felina. Impacto jaguar. Pensó Izuku a mitad del aire. En una fracción de segundo, modificó la densidad de sus piernas de león a la estructura compacta y explosiva de un jaguar sudamericano, el felino con la mordida y el impacto proporcional más fuerte del planeta. Cruzó los brazos frente a su rostro, extendió sus garras retráctiles de titanio biológico y colisionó directamente contra la placa frontal de acero del robot de 0 puntos. ¡Boom! El impacto no fue el de un cuerpo orgánico chocando contra metal. Fue el sonido de un proyectil de artillería pesada perforando un búnker. La fuerza de las piernas de Izuku desató una onda de choque interna que viajó por todo el esqueleto mecánico del coloso de 50 metros. Las placas de acero del rostro del robot se doblaron hacia adentro, los circuitos ópticos estallaron en una lluvia de fuego y cristal, y la gigantesca estructura comenzó a inclinarse hacia atrás, vencida por el impulso cinético del chico felino. Izuku rebotó en el chasis destruido, usando su cola como un timón de emergencia para estabilizar su cuerpo en la caída libre. Divisó a Uraraka en el suelo, aún vulnerable a los fragmentos de hierro que comenzaban a llover desde las alturas. Forma guepardo. Redujo su masa muscular instantáneamente en el aire para ganar agilidad aerodinámica. Cayó como un destello verde al lado de la chica, la tomó por la cintura con un brazo humano y, usando el resorte elástico de sus patas de gato, dio 3 saltos laterales consecutivos hacia el interior de un edificio residencial seguro, justo en el momento en que el gigante de 0 puntos impactaba contra el suelo de la calle con un estruendo que sacudió toda la UA. La nube de polvo resultante sepultó la calle en un silencio sepulcral. Dentro del edificio, Izuku depositó a Uraraka con cuidado sobre el suelo de concreto. La transformación felina de sus piernas comenzó a ceder debido al agotamiento extremo. El pelaje verde claro regresó a su estado normal, y un intenso ardor en sus articulaciones le recordó el aviso de su instructor sobre la microfricción ósea. Sin embargo, sus orejas heridas permanecieron erguidas, captando el sonido del temporizador del examen. Butcher. El tiempo se ha agotado, examinandos. ¿Qué revolución fue esa en el bloque B? Por Dios. La voz de Resendmic en los altavoces sonaba genuinamente histérica. Izuku se sentó contra la pared del edificio, respirando de forma entrecortada. El sudor frío empapaba su cabello peliverde. Miró sus botas de combate de titanio. La suela estaba intacta, pero las costuras laterales por donde salían sus garras mostraban el desgaste del combate real. Uraraka, recuperándose del shock, lo miró con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa llena de gratitud profunda. Tú me salvaste, rompiste a ese monstruo en un segundo, ¿cómo te llamas? Izuku desvió sus ojos rasgados hacia ella. Por primera vez en 15 años de insultos, de ser llamado Deku y de ser tratado como una mascota defectuosa en los pasillos de la escuela, respondió con su verdadero nombre, con una dignidad que ninguna explosión de Katsumi podría volver a quemar. Mi nombre es Izuku Midoriya. Y voy a ser un héroe. La física de los fluidos y el comportamiento del concreto bajo una presión sónica de impacto no eran asignaturas que se impartieran con regularidad en las escuelas secundarias de la periferia de Shizuoka. Sin embargo, en el centro de batalla B de la Academia UA, la masa triturada del robot de 0 puntos servía como un testimonio mudo de que la musculatura de un mutante tipo felino, adecuadamente estimulada por una adrenalina sin restricciones, podía subvertir las leyes de la resistencia de materiales. Los fragmentos de la placa frontal del gigante mecánico aún tintineaban al enfriarse sobre el asfalto resquebrajado, emitiendo un humo grisáceo que olía a cables quemados y a aceite hidráulico carbonizado. Izuku Midoriya permanecía sentado en el suelo de concreto del edificio residencial donde había depositado a Ochako Uraraka.
Sus piernas felinas, desprovistas de las vendas de compresión diurnas que habitualmente ocultaban su volumen real bajo el uniforme escolar, mostraban un temblor isométrico constante. El pelaje verde claro de sus muslos zambos estaba erizado, salpicado de tizne y pequeñas lascas de vidrio industrial que se habían desprendido durante su trayectoria parabólica hacia el rostro del autómata. El dolor en sus fémures era una presencia familiar. La advertencia del instructor de la chatarrería de la costa sobre la microfricción ósea durante las transiciones rápidas de la fantasía felina se manifestaba ahora como un incendio sordo en sus articulaciones traseras. Joven Midorilla, ¿verdad? La voz de Recovery Girl rompió el murmullo de los aspirantes que comenzaban a congregarse en la entrada de la calle destruida. La anciana heroína caminaba con su bastón jeringa, evaluando los daños periféricos con una mirada acostumbrada a las consecuencias del heroísmo prematuro. Ese fue un despliegue de fuerza cinética bastante imprudente. Tus ligamentos colaterales están al límite de la distensión. Si no hubieras corregido el ángulo de caída con esa cola tuya, tus talones de gato se habrían incrustado en tus propias caderas. Izuku no respondió de inmediato. Sus pupilas verticales, que se habían dilatado por completo para procesar la penumbra del edificio tras el estallido óptico del robot, comenzaron a contraerse lentamente hasta quedar reducidas a finas líneas negras bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas rotas. Movió su oreja derecha queloide, captando el arrastrar de las botas de la anciana sobre los escombros. Ella está a salvo, murmuró el peliverde, señalando con un leve movimiento de su cola hacia Uraraka, quien estaba siendo atendida por los robots médicos de apoyo debido a una luxación en el tobillo. Solo levanté la piedra. El robot ya venía cayendo por su propio peso. No me mientas, muchacho, dijo la anciana, aplicando un beso terapéutico en la pantorrilla peluda de Izuku, lo que desató una inmediata oleada de fatiga metabólica que obligó al chico a recostar la cabeza contra el muro. El chasis de esa máquina fue perforado por un vector de presión directa. Tus botas de combate tienen restos de acero fundido en las aberturas de las garras. No eres el primer mutante que intenta demostrar que no es un animal doméstico rompiendo los juguetes del director Nezu, pero eres el primero en 3 años que lo hace sin romperse los propios dientes en el proceso. Ve al vestidor. El examen terminó. El trayecto de regreso a la estación de tren de Musutazu fue un ejercicio de compartimentación mental. Izuku se había vuelto a colocar las vendas de compresión alrededor de sus muslos, apretando los nudos con una fuerza que buscaba adormecer el dolor de la regeneración celular acelerada por el don de Recovery Girl. Su cola, amarrada rígidamente bajo la tela del pantalón deportivo, le causaba una punzada constante en la base de la columna cada vez que el vagón del tren frenaba bruscamente. A su alrededor, los pasajeros habituales lo esquivaban. El olor a azufre residual que se había adherido a su cabello tras el roce con Katsumi en el patio principal de la OA seguía activo, un aroma que los civiles asociaban inconscientemente con el peligro o la inestabilidad civil. Al llegar a la puerta del departamento de los Midoriya, Izuku se detuvo. Sus agudas orejas felinas, a pesar del tejido cicatrizal que las engrosaba, captaron el sonido del televisor encendido en el interior. Era el canal de noticias locales, transmitiendo el reporte del clima. No había gritos, ni sollozos. Solo la quietud lavada con desinfectante de lavanda que Inko utilizaba como una declaración de control sanitario sobre el entorno. Izuku introdujo la llave. La cerradura giró con un chasquido que a sus oídos sonó como el cerrojo de una celda de aislamiento. Al abrir la puerta, la nota que había dejado sobre la mesa del comedor el día anterior ya no estaba. En su lugar, había un tazón de sopa de miso frío y una taza de té de manzanilla intacta. Inko Midoriya estaba sentada en el sofá del salón, de espaldas a la entrada. No se giró al escuchar los pasos desiguales de las botas de combate de su hijo. Su silueta, recortada contra la luz azulada de la pantalla, parecía más pequeña, más frágil, armada con esa vulnerabilidad calculada que Izuku temía más que a los guanteletes de granada de Katsumi. Dejaste una nota muy grosera, Izuku, dijo Inko. Su voz era plana, desprovista de la habitual histeria melodramática, lo que indicaba que su nivel de resentimiento había alcanzado la fase de consolidación punitiva. Tu tía Mitsuki estuvo aquí toda la noche. Tuvimos que tomar pastillas para la presión. Katsumi-chan regresó del examen hace 2 horas. No quiso cenar. Se encerró en su habitación y rompió su escritorio con una explosión. Ella me dijo lo que hiciste en el patio. Me dijo que la golpeaste. Izuku se quitó las botas de combate en el Genkan, dejando ver sus patas felinas descalzas sobre la madera. Caminó hacia el centro de la sala, deteniéndose a 3 metros del sofá. Su cola no se movió. Permaneció pegada a su pierna derecha como una criatura muerta. Yo no la golpeé, mamá, dijo Izuku, sintiendo como el veneno de la culpa materna comenzaba a filtrarse por los poros de su resolución nocturna. Ella me atacó primero. Solo me defendí. Ella quería romperme las piernas para que no hiciera el examen. Inko se puso de pie lentamente. Al darse la vuelta, su rostro mostraba unas ojeras profundas, pero sus ojos estaban fijos en las orejas deformadas de su hijo. Se acercó a él, extendiendo una mano temblorosa para tocar el tejido queloide de la oreja izquierda, pero Izuku apartó la cabeza con un reflejo involuntario. Las vibrisas de sus pómulos se erizaron. Mírate, eres un monstruo de violencia, Izuku, susurró Inko, dejando caer las manos a los costados, con una expresión de puro martirio. Te estás volviendo igual que los villanos que salen en las noticias. Katsumi-chan ha cuidado de ti desde que eras un bebé de 5 años que no podía sostenerse sobre sus propias patas sin llorar. Ella te dio un propósito. Te permitió estar a su lado. ¿Y cómo le pagas? Humillándola frente a los extraños. Queriendo demostrar que eres superior a ella.
Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Por qué el cielo me dio un hijo que disfruta haciendo sufrir a las personas que lo aman? Izuku sintió que el suelo de madera se volvía inestable. La lógica de su madre era un círculo cerrado donde cualquier acto de supervivencia de su parte era clasificado como una agresión sádica hacia su núcleo familiar. El entrenamiento en la chatarrería, el rugido del león de Nemea, el colapso del coloso de 0 puntos, todo parecía desvanecerse ante el peso de las lágrimas de la mujer que lo había confinado a una infancia de silencio. Mañana iremos a la escuela técnica de enfermería, sentenció Inko, dándole la espalda para caminar hacia su dormitorio. Voy a pedir una disculpa formal al director por el retraso en tu inscripción. Y vas a ir a la casa de los Bakugou a pedirle perdón a Katsumi-chan de rodillas. Si la UA te envía alguna carta, la quemaremos en el calentador. No vas a ser un héroe, Izuku. No voy a permitir que destruyas esta familia por tu orgullo de animal. La puerta del dormitorio de Inko se cerró con un golpe seco. Izuku se quedó solo en la penumbra del salón. Miró sus manos humanas. Los bordes de sus uñas aún retenían pequeñas trazas de la queratina reforzada que había manifestado en la forma león. El veneno de la sumisión estaba intentando calcificar sus músculos de nuevo, pero detrás de sus oídos heridos, el pitido infinito provocaba ahora una vibración diferente. Ya no era el zumbido del miedo, era el pulso de un depredador que comprendía que el nido ya no era un refugio, sino el primer territorio que debía conquistar para no ser devorado. La semana posterior al examen de admisión transcurrió en una tregua armada dentro del departamento de los Midoriya. Izuku había adoptado una estrategia de resistencia pasiva. Asistía a las entrevistas de la escuela técnica de enfermería que su madre programaba, respondía a los cuestionarios con la precisión mecánica de un autómata, pero no entregaba los documentos de identidad originales que se requerían para consolidar la matrícula. Los guardaba en el interior del forro de sus botas de combate de titanio, el único espacio de la casa que Inko no se atrevía a registrar por el persistente olor a lodo y metal que emanaban. Katsumi Bakugou no se había presentado en el edificio escolar de los grados inferiores, ni había enviado mensajes a través de los canales habituales. Ese silencio era más peligroso que sus explosiones ordinarias. Indicaba que la rubia estaba procesando su derrota en el patio de la UA no como un arrebato temperamental, sino como una falla de contención de su propiedad que requería una reestructuración de sus tácticas de dominio. El viernes por la tarde, el cartero de la prefectura dejó un sobre grueso de cartón marrón en el buzón de los Midoriya. Tenía el sello de cera roja de la Academia UA. Inko lo recogió antes de que Izuku regresara de sus simulacros de enfermería. Cuando el peliverde cruzó la puerta, encontró a su madre de pie junto a la estufa de la cocina. Tenía el encendedor de gas encendido en la mano derecha, y el sobre de la UA estaba a solo unos centímetros de la llama azul. Llegó esto, Izuku, dijo Inko, con los ojos fijos en la cera roja. Te dije que lo quemaríamos. No tienes por qué abrirlo. Si lo abres, estarás rompiendo la promesa que me hiciste en el comedor. Estarás diciéndome que mi vida no vale nada para ti. Izuku se detuvo en el pasillo. Sus patas felinas se plantaron en la madera, adoptando la base de la forma guepardo sin cambiar el pelaje. Una técnica de distribución de peso que su instructor le había enseñado para optimizar la velocidad de reacción en espacios cerrados. Mamá, la voz de Izuku fue baja, desprovista del balbuceo infantil que solía usar para calmarla. Si quemas ese sobre, usaré mis garras para romper la tubería de gas de esta cocina. No estoy bromeando. Pasé 15 años dejando que me quemaran las orejas para que tú no lloraras. Ya no tengo miedo de verte llorar. Inko palideció. La mirada de su hijo ya no era la de su pequeño gatito doméstico. Las pupilas del adolescente eran dos rendijas de un verde tan oscuro que parecían obsidiana. La mano de la mujer tembló, y el encendedor se apagó. Dejó caer el sobre la barra de la cocina, retrocediendo hacia el pasillo con una expresión de puro pavor físico. «Te has vuelto un monstruo», susurró ella, encerrándose en su habitación con el pestillo echado. Izuku tomó el sobre con sus manos temblorosas, no por miedo a su madre, sino por la inminencia del resultado. Entró a su habitación, cerró la puerta y rasgó el cartón. De su interior cayó un pequeño dispositivo metálico de forma circular que rodó por el suelo de madera hasta detenerse junto a su cama. El dispositivo se activó de inmediato, proyectando un holograma tridimensional en el centro de la habitación oscura. La figura masiva de Olmig, vistiendo su traje de la Edad de Plata, apareció en la proyección. La luz azulada iluminó el rostro cicatrizado de Izuku. «Estoy aquí, en forma de holograma». La voz del símbolo de la paz retumbó en las sensibles orejas de Izuku, obligándolo a mover los cartílagos hacia atrás para amortiguar el volumen. «Joven Midoriya. Ha pasado un tiempo desde aquel encuentro en el túnel urbano. Sé que has estado esperando este veredicto con la paciencia de un verdadero cazador en la maleza». Olmig hizo una pausa en la grabación, adoptando una postura más seria. Sus ojos ocultos bajo la sombra de su flequillo se fijaron conceptualmente en la cámara. «En el examen escrito, demostraste una capacidad analítica excepcional, obteniendo el cuarto lugar general de todos los aspirantes. Una mente brillante que comprende la homeostasis del cuerpo humano y las leyes de la física cinética. Pero el examen práctico fue donde realmente hiciste rugir tu presencia». El holograma cambió, mostrando una pantalla de puntuaciones con el nombre de Izuku en la parte superior del bloque B. Puntos de combate, 60 puntos. Una cifra impresionante que te habría otorgado el ingreso directo en cualquier año ordinario. Destruiste las unidades de metal con la precisión de un depredador alfa. Pero la UA no solo evalúa la capacidad de destrucción, joven Midoriya. Un héroe es aquel que protege la vida en su territorio. La pantalla del holograma se dividió, mostrando la grabación de las cámaras de seguridad del centro B.
La figura gigante de Izuku, imbuida en la forma león de Nemea, levantando la piedra de 2 toneladas para liberar a Ochako Uraraka y lanzándose luego contra el robot de 0 puntos. Puntos de rescate. 60 puntos adicionales. Otorgados por el panel de jueces por tu acción desinteresada ante el peligro inminente. Con un total de 120 puntos, joven Izuku Midoriya, obtuviste el primer lugar general del examen de admisión de la Academia UA. La figura de All Might volvió a aparecer en primer plano, extendiendo su gigantesca mano hacia la pantalla como si estuviera tocando el hombro del chico. Tu cuerpo mutante no es una debilidad, ni es la propiedad de nadie más. Es el vehículo de tu propia justicia. Ven a la UA, joven Midoriya. Esta es tu academia de héroes. Te espero en el aula. El holograma se apagó con un leve pitido, dejando la habitación en un silencio absoluto. Izuku se quedó inmóvil en el suelo. Un hilo de lágrimas transparentes corrió por sus mejillas, limpiando el tizne residual de su rostro. No eran lágrimas de culpa, ni el llanto débil que Katsumi solía provocarle con sus agresiones. Era el desborde de un contenedor que había estado acumulando presión durante una década. El primer lugar de la nación. El gato callejero era el rey de la colina. La medianoche del viernes encontró a la playa de Dagoba sumida en una marea baja que dejaba al descubierto grandes extensiones de lodo marino y chatarra oxidada. El viento del este traía el olor a sal y a los compuestos químicos de las refinerías del norte, un aroma complejo que Izuku ya sabía desglosar con su nariz felina sin experimentar la sobrecarga sensorial de sus primeros meses de entrenamiento. El instructor clandestino estaba sentado en la cabina de una grúa de construcción desmantelada, balanceando una pierna sobre el vacío mientras fumaba su habitual tabaco barato. Al escuchar el sutil chasquido de las botas de titanio de Izuku contra una placa de hierro, el hombre no giró la cabeza. Escuché las noticias en las frecuencias de radio de los héroes de la zona baja, dijo el hombre, exhalando una densa nube de humo gris que el viento marino dispersó de inmediato. Primer lugar de la nación. 120 puntos. El director Nezu debe estar frotándose las manos pensando en el tipo de publicidad que un mutante felino de grado especial le traerá a la escuela el próximo semestre. Izuku se detuvo en la base de la grúa. Se había quitado las vendas de compresión de las piernas. El pelaje verde claro de sus muslos se mecía suavemente con la brisa de la costa, y su cola se movía en círculos concéntricos perfectos, denotando un equilibrio y una estabilidad física que habrían sido impensables hace 6 meses. All Might me envió el holograma, dijo Izuku, mirando hacia el mar oscuro. Mi mamá quiere quemar la carta. Katsumi destruyó su habitación cuando se enteró de lo del patio. Ambas creen que si entro a la OA, estaré cometiendo un acto de traición contra la familia. El hombre de la gabardina soltó una carcajada ronca que terminó en una tos seca. Bajó de la cabina de la grúa con un salto limpio, aterrizando en la arena frente al chico. Sus ojos cansados escanearon las orejas queloides de Izuku, notando que el cartílago permanecía erguido, sin la sumisión habitual. La manipulación de los débiles es un arte antiguo, Midoriya, dijo el instructor, cruzando los brazos. Tu madre te usa como una extensión de su propio miedo a la vejez y a la soledad. La mocosa Bakugou te usa como un anclaje para su propio ego. Necesita que seas débil para convencerse a sí misma de que ella es fuerte. Si regresas a ese departamento después de que comiencen las clases en la UA, te envenenarán la comida con su culpa diaria. Te desgastarán los nervios hasta que cometas un error en los entrenamientos y te rompas un hueso de verdad. No voy a regresar. La declaración de Izuku fue firme, desprovista de cualquier duda. He estado guardando los ahorros de los trabajos de limpieza que hice para los chatarreros. Hay un edificio de departamentos antiguos cerca del distrito de la UA que renta habitaciones pequeñas a estudiantes mutantes por un precio bajo. Me mudaré allí este fin de semana. El instructor lo miró durante un largo silencio. Luego, metió la mano en los bolsillos de su gabardina y extrajo un pequeño estuche de cuero negro, lanzándolo hacia el peliverde. Izuku lo atrapó en el aire con un reflejo rápido de sus garras de jaguar. Al abrir el estuche, Izuku encontró un par de tapones auditivos de alta tecnología, fabricados en silicona médica y fibra de carbono flexible, con un pequeño dial de regulación de frecuencia en la base. Son filtros acústicos militares de la antigua división de rescate clandestino, explicó el maestro, dándole la espalda para caminar hacia la costa. Tu audición izquierda está medio muerta por los queloides, pero la derecha sigue siendo demasiado sensible. Si la mocosa del azufre intenta usar una explosión de destello de alta frecuencia en los pasillos de la UA, esos tapones cerrarán los canales de forma neumática antes de que la onda expansiva te rompa el tímpano. Son tu nueva armadura, gatito. Úsalos bien. Izuku guardó el estuche en su mochila, sintiendo un nudo de gratitud en la garganta. Gracias, maestro. ¿Usted estará allí? ¿En la UA? El hombre no se detuvo, ni miró hacia atrás. Su silueta comenzó a desvanecerse entre las sombras de las montañas de chatarra oxidada. La UA es un lugar para héroes con licencia y cámaras de televisión, Midoriya. Yo pertenezco a los callejones donde las mascotas rotas aprenden a morder. No me busques en el campus. Si te vuelves débil, yo mismo iré a cazarte. Izuku se colocó la mochila al hombro. Sus patas felinas se asentaron en las botas de combate modificadas. El invierno estaba terminando, y la primavera de la UA lo esperaba con un aroma a cambio y a confrontación inminente. El primer día del año escolar en la Academia UA trajo consigo una marea de uniformes impecables y un nerviosismo eléctrico que flotaba sobre los jardines principales del campus. El edificio de la clase 1 se alzaba con sus gigantescas puertas de madera de 4 metros de altura, diseñadas para albergar a estudiantes con quirks de mutación masiva o alteraciones fisiológicas extremas. Izuku Midoriya caminaba por el pasillo del bloque central con un ritmo pausado. Vestía el uniforme oficial de la UA.
la chaqueta gris con bordados verdes y los pantalones de vestir obligatorios. Sin embargo, Izuku había obtenido un permiso especial del departamento de soporte a través del director Nezu. Los pantalones habían sido modificados por las costureras de la escuela, recortándose por debajo de las rodillas para dar cabida al denso pelaje verde claro de sus extremidades de felino y a sus botas de combate de titanio. Su cola, libre de las ataduras del pasado, se balanceaba de izquierda a derecha con una fluidez geométrica que mantenía una distancia de seguridad de 1 metro respecto a cualquier estudiante que caminara detrás de él. Al detenerse frente a la puerta de la clase 1A, Izuku cerró sus ojos rasgados un segundo. Introdujo los tapones auditivos militares en sus oídos, ajustando el dial del lado derecho para filtrar las altas frecuencias del azufre que su nariz ya captaba desde el interior del aula. Abrió la puerta. El ruido de las conversaciones se detuvo de inmediato. Sentada en la tercera fila de escritorios, Katsumi Bakugou tenía los pies apoyados sobre la madera, manteniendo una expresión de aburrimiento criminal que se transformó en una mueca de pura crispación psicótica en cuanto sus ojos rojos registraron la presencia del peliverde. Las chispas comenzaron a bailar sobre su uniforme escolar, quemando el borde de sus mangas en cuestión de segundos. Tú, maldito Deku, la voz de Katsumi fue un gruñido sordo que hizo que Tenga Ira, el estudiante de lentes que estaba intentando reprenderla por su mala postura, se detuviera en seco. Te mudaste del departamento. La tía Inko pasó el fin de semana llorando en el suelo porque te llevaste tus cosas. ¿Pensaste que porque sacaste unos malditos puntos extra contra esos robots de basura puedes ignorar mis órdenes? Te lo dije en el patio, te voy a lisiar. Izuku no retrocedió. Caminó por el pasillo central de la clase con sus botas de titanio emitiendo un chasquido metálico regular sobre el linóleo. Se detuvo justo al lado del pupitre de Katsumi, mirándola desde arriba con sus ojos rasgados y sus pupilas verticales fijas en sus palmas humeantes. Katsumi-chan, la voz de Izuku sonó a través de los filtros acústicos, modulada, fría y desprovista de cualquier rastro del antiguo temblor de la sumisión. Este no es el gimnasio viejo de Aldera. Aquí los profesores no desvían la mirada cuando intentas quemarme. Si tus manos tocan mi cola o mis orejas hoy, usaré las garras de leopardo para arrancarte los reguladores de sudor de las muñecas antes de que puedas decir Olmit. Siéntate y cállate. Estás manchando el escritorio. Un silencio glacial se apoderó del salón 1A. Los demás estudiantes, incluyendo a Shoto Todoroki, quien observaba desde la última fila con sus ojos heterocromáticos fijos en la fisonomía mutante de Izuku, sintieron la presión de un conflicto que claramente venía arrastrándose desde los cimientos de su infancia. Antes de que Katsumi pudiera abalanzarse sobre él, un bulto amarillo de tela gruesa rodó desde el umbral de la puerta hasta el escritorio del profesor. La cremallera del saco de dormir se abrió, revelando el rostro cansado, cubierto de vendas ligeras y cabello negro despeinado de Shota Aizawa, el héroe clandestino de la Seread. Si vinieron aquí a jugar a los dueños de mascotas y a los delincuentes juveniles, pueden recoger sus cosas e irse a casa ahora mismo, dijo Aizawa, con sus ojos brillando con un fulgor rojo que borró instantáneamente las chispas de las manos de Katsumi debido a su kirk bordado. Tomó 8 segundos para que este salón se convirtiera en un gallinero. El tiempo es limitado. Pónganse sus trajes de entrenamiento físico y salgan al patio trasero de inmediato. Tendremos una evaluación de quirks. Katsumi apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas cortaron su propia piel, pero el kirk de Aizawa la mantenía neutralizada. Miró a Izuku mientras este se daba la vuelta para dirigirse a los vestidores, notando la forma en que el pelaje verde oscuro de la punta de su cola se erizaba ligeramente. La fiera ya no estaba en la jaula. Estaba en el mismo salón, compartiendo el mismo aire, y el aroma a azufre ya no era suficiente para mantenerla a raya. El patio trasero de la UA estaba cubierto de una tierra arcillosa y compacta, diseñada para resistir los impactos de los quirks de tipo emisor de alta potencia. Los 20 alumnos de la clase 1A permanecían formados en una línea horizontal, vistiendo los uniformes de gimnasia azules y blancos de la escuela. En el centro del espacio, Shota Aizawa sostenía un dispositivo digital de medición de datos y un balón de lanzamiento oficial. Bakugo, llamó a Aizawa, mirando el registro de la rubia en su pantalla. En la secundaria, tu marca de lanzamiento de bala regular fue de 67 metros. Ahora usa tu kirk. Puedes hacer lo que quieras mientras no salgas del círculo de lanzamiento. Katsumi caminó hacia el círculo con una agresividad contenida. Tomó el balón, flexionó las piernas y, desatando una explosión masiva que generó una onda sónica que levantó una cortina de polvo en todo el patio, lanzó el esférico hacia el cielo. ¡Muere!, gritó la rubia, descargando toda la frustración acumulada contra el objeto. El dispositivo de Aizawa pitó de inmediato, mostrando el resultado en la pantalla digital. 705,2 metros. Los estudiantes soltaron exclamaciones de asombro y terror ante la magnitud del poder destructivo de la chica. Esto se ve divertido, comentó Mina Asido, la chica de piel rosada, sonriendo con entusiasmo. Podemos usar nuestros quirks al máximo. Es como un festival de deportes. Aizawa bajó la cabeza, y su cabello negro comenzó a flotar en el aire, revelando una sonrisa sombría que congeló el ambiente del patio. ¿Divertido? Tienen 3 años para convertirse en héroes profesionales que arriesgarán la vida en las calles contra maníacos que buscan destriparlos. Si piensan que esto es un día de campo, bien. El estudiante que quede en el último lugar de la tabla de puntuaciones generales de las 8 pruebas será clasificado como sin potencial y será expulsado de inmediato de la UA. La declaración desató un pánico silencioso en el grupo. Katsumi regresó a la línea de formación, pasando al lado de Izuku con una sonrisa llena de malevolencia. Disfruta tus últimos minutos aquí, Deku.
Tus estúpidas piernas de gato no te van a salvar de las pruebas de velocidad y fuerza de nivel profesional. Vas a ser el primero en irse a casa con tu mami. Izuku no respondió. Ajustó los diales de sus tapones auditivos, asegurándose de que la vibración de la arcilla bajo sus pies fuera procesada por el sistema nervioso de sus patas felinas. Prueba número 1. Carrera de 50 metros, anunció Aizawa, señalando la pista de atletismo automatizada con sensores láser en los extremos. Los primeros dos estudiantes se posicionaron. Cuando llegó el turno de Izuku, le tocó competir directamente contra Tenbia Ida, cuyo kick de motor en las pantorrillas lo convertía en el favorito absoluto de la prueba de velocidad pura. Joven Midoriya, dijo Ida, adoptando una postura de corredor olímpico tradicional. Demos nuestro mejor esfuerzo en esta competencia justa. La OA evalúa el profesionalismo. Izuku se colocó en la línea de salida. No adoptó la postura humana. Se agachó por completo, apoyando sus manos humanas en el suelo y flexionando sus piernas traseras cubiertas de pelaje verde claro en un ángulo de 45 grados, idéntico a la base de arranque de un guepardo en la sabana. Su cola se extendió horizontalmente hacia atrás, a ras de la arcilla, para maximizar la inercia del resorte inicial. Butzer. El robot de salida emitió la señal. Ida se impulsó con un estallido de sus motores, alcanzando la máxima aceleración en el primer segundo. Sin embargo, antes de que el motor de Ida completara la primera marcha, una estela de polvo verde cruzó la línea de visión de los sensores láser. Fantasía felina. Guepardo real. La transición muscular ocurrió en el primer milisegundo del movimiento. Izuku no corrió dando zancadas humanas. Sus piernas mutantes ejecutaron 3 saltos de extensión elástica consecutiva, cubriendo 15 metros por cada impulso sin que sus garras delanteras tocaran la pista más que para corregir la dirección. El viento sónico le silbó en los tapones militares. Cruzó la línea de meta antes de que Ida pudiera activar su tercera velocidad. La pantalla digital parpadeó con el resultado. 2,04 segundos. Aizawa levantó una ceja, anotando el dato en su libreta digital. Ida se detuvo 10 metros más adelante, mirando al peliverde con los ojos desorbitados por la incredulidad, mientras Katsumi Bakugou sentía que el olor a azufre de su propio cuerpo comenzaba a asfixiarla debido a la rabia. La mascota acababa de registrar un tiempo que rompía los récords históricos de la prueba física de primer año de la UA. Las siguientes pruebas de la evaluación de Aizawa se convirtieron en un escenario de disección anatómica para los quirks de la clase 1A. En la prueba de fuerza de prensión manual, Mezo Shoji registró un impacto monstruoso de 540 kilogramos gracias a sus múltiples brazos duplicadores. Cuando llegó el turno de Izuku, el peliverde se colocó el dispositivo de medición en la palma derecha. Forma Jaguar, pensó, concentrando la energía mutante de la fantasía felina exclusivamente en el complejo neuromuscular de su antebrazo y dedos humanos. Sus uñas retráctiles de queratina reforzada brotaron a través de las yemas, perforando levemente el recubrimiento de goma del medidor. Los músculos de su muñeca se hincharon, adoptando la densidad de un depredador capaz de triturar el cráneo de un caimán de un solo bocado. El dispositivo emitió un chasquido metálico antes de congelarse en la pantalla. 380 kilogramos. No era el nivel de Shoji, pero superaba con creces los registros de cualquier estudiante de tipo emisor, incluyendo a Katsumi, quien obtuvo 100 kilogramos raspados tras ayudarse con una microexplosión de soporte que Aizawa penalizó de inmediato en la tabla de consistencia. La quinta prueba fue el salto de longitud continuo en fosa de arena. Los estudiantes debían superar la distancia de la fosa usando sus quirks para impulsarse o flotar. Bakugou Katsumi pasó al frente, ejecutando una ráfaga de explosiones consecutivas en el aire que la llevaron al otro extremo del patio, aterrizando más allá de los límites de medición de la fosa. «Supera eso, Deku infame», gritó la rubia, girándose hacia la línea de salida con el rostro desencajado por la falta de control emocional. Izuku se posicionó en la marca de lanzamiento. Miró la distancia. No utilizó la forma de guepardo para ganar velocidad, ni la de tigre para la potencia bruta. Su nariz captó la dirección del viento que soplaba desde los edificios de soporte del este. Fantasía felina. Forma puma de los Andes. El pelaje verde claro de sus extremidades adoptó un grosor lanudo y compacto, diseñado por la naturaleza para absorber las caídas en riscos de alta montaña y maximizar el resorte vertical en terrenos irregulares. Sin dar un solo paso de carrera previa, Izuku flexionó sus rodillas ambas hasta que sus muslos tocaron sus pantorrillas felinas. Sus garras acolchadas se hundieron en la tierra arcillosa del patio, acumulando una energía de tensión molecular extrema. ¡Bum! El impulso vertical de Izuku no generó el ruido ensordecedor de las explosiones de Katsumi. Fue un zarpazo sordo contra el suelo que levantó 2 columnas perfectas de arcilla hacia atrás. El peliverde se elevó en una trayectoria limpia que superó la altura de los postes de iluminación del patio, cruzando toda la fosa de arena por el aire y aterrizando 5 metros más allá de la marca de Katsumi, disipando el impacto cinético mediante la flexión elástica de sus tobillos elevados sin perder el equilibrio ni un solo centímetro. Distancia fuera de rango medible, anunció la voz robótica del sensor de la fosa. Shoto Todoroki, parado junto a la línea de espera, desvió la mirada de su mano izquierda congelada hacia el chico mutante. Había una frialdad matemática en los movimientos de Izuku que le recordaba a los entrenamientos de combate militar que su padre, Endeavor, le imponía en el dojo de la familia. Izuku no estaba compitiendo para pasar una materia escolar. Estaba ejecutando un protocolo de despliegue táctico. Aizawa observó el gráfico de rendimiento general en su pantalla. Izuku Midoriya ocupaba el primer lugar de la tabla de puntuaciones en 4 de las 5 pruebas realizadas.
El héroe clandestino apagó el medidor y guardó las manos en sus bolsillos de captura, mirando al grupo con sus ojos cansados fijos en el contraste destructivo entre la rubia del azufre y el chico del pelaje verde. El verdadero examen de aprehensión de Quirks no era para ver quién era el más fuerte, era para ver quién entendía los límites de su propio cuerpo antes de que el entorno los obligara a romperse. La prueba final de la tarde fue el lanzamiento de la bala con sensor de distancia, la misma prueba donde Katsumi había registrado sus 705 metros al inicio de la evaluación. La tensión en el patio de la clase 1 había alcanzado un punto de ebullición. La tabla de posiciones mostraba a Izuku Midoriya en el primer lugar general, seguido de cerca por Todoroki y Bakugou en un empate técnico por el segundo puesto. Midoriya llamó a Izawa, pasándole la bala metálica de 3 kilogramos. Izuku caminó hacia el interior del círculo de tiza blanca. Sus botas de titanio se quedaron en el exterior de la línea. Prefería sentir la textura de la tierra directamente con las almohadillas de sus patas felinas para calibrar la fricción del giro corporal. Tomó la esfera de hierro con la mano derecha, apoyándola contra su cuello humano, justo debajo de la línea donde el cartílago de su oreja lesionada se unía al cráneo. Detrás de la línea de seguridad, Katsumi Bakugou temblaba. El sudor de sus palmas estaba goteando sobre la arcilla, generando microdetonaciones espontáneas que hacían crujir la tierra. Su mente retorcida procesaba la escena como una alucinación. La mascota que su madre había confinado a una cocina de lavanda, el gatito cuyas orejas ella misma había quemado para enseñarle obediencia, estaba a punto de cerrar la evaluación como el estudiante alfa de la clase más prestigiosa de la nación. Deku. El grito de Katsumi rompió el protocolo de silencio de Aizawa. Dio un paso hacia el frente, con los ojos inyectados en sangre y los dientes expuestos en una mueca de pura demencia posesiva. No te atrevas a lanzar esa maldita bola. Mírame. Te ordeno que me mires. Eres mi asistente, tú firmaste los papeles de la escuela técnica. Le prometiste a la tía Inko que no harías esto. Eres un traidor, un maldito animal callejero infiel. Los estudiantes de la 1A retrocedieron, escandalizados por la falta de disciplina de la rubia. Aizawa levantó la mano para activar su kir de borrado sobre ella, pero Izuku movió su oreja derecha keloide hacia atrás, indicándole al profesor con un sutil gesto de su cola que no interfiriera. Izuku no miró a Katsumi. Mantuvo sus ojos rasgados fijos en el horizonte del campus de la UA, donde los edificios de los héroes profesionales brillaban bajo el sol de la tarde. El olor a azufre de la rubia inundó su nariz, pero esta vez, el peso molecular de la nitroglicerina solo sirvió para activar los sensores de sus vibrisas faciales como un catalizador de energía. Fantasía felina, evolución combinada. Fuerza del tigre de Bengala, resorte del puma andino. Pensó Izuku con una resolución de hierro. El pelaje de sus piernas cambió instantáneamente, mostrando un patrón híbrido. Grueso, dorado con rayas negras compactas en los muslos superiores y lanudo en las articulaciones traseras. Con un movimiento giratorio de 360 grados que aprovechó la elasticidad de su columna mutante y el contrapeso perfecto de su cola de hierro, Izuku extendió su brazo derecho y lanzó la bala metálica hacia el cielo. ¡Frosh! El impacto del lanzamiento no generó fuego, sino una onda de presión de aire comprimido tan brutal que barrió la tierra suelta del círculo de tiza en un radio de 5 metros, obligando a los estudiantes más cercanos a cubrirse los ojos. La bala de hierro cruzó la atmósfera del campus con un silbido hipersónico, desapareciendo de la línea de visión del patio en menos de un segundo. El dispositivo digital de Aizawa emitió un pitido prolongado antes de mostrar la cifra final en la pantalla de cristal líquido. 984 metros. Casi 1 kilómetro de distancia. Un registro que superaba por más de 200 metros la marca de Katsumi y que establecía un nuevo precedente histórico para las pruebas físicas de ingreso de la academia. Izuku bajó el brazo, permitiendo que sus piernas regresaran gradualmente a su estado normal de pelaje verde claro. Se dio la vuelta lentamente, quedando frente a una Katsumi que había caído de rodillas sobre la arcilla, con las manos apoyadas en la tierra y el cuerpo temblando por un ataque de shock emocional severo. La rubia miraba el suelo, con las lágrimas de rabia y humillación mezclándose con el sudor de nitroglicerina de sus palmas. Izuku caminó hacia la línea de formación, pasando a solo unos centímetros de ella. No hubo burla en su rostro, ni la arrogancia que ella solía usar contra él. Solo la mirada fría, fija y depredadora de un ser que finalmente había dejado atrás el laberinto de la culpa. La evaluación terminó, Katsumi-chan, dijo Izuku, ajustando los tapones auditivos militares en sus oídos. El pacto de la cocina de mi madre se quemó con las libretas que destruyeron. Si quieres volver a llamarme mascota, primero tendrás que aprender a sobrevivir en mi bosque. Aizawa apagó la libreta digital, mirando al grupo con una expresión indescifrable detrás de sus vendas. Nadie será expulsado hoy, anunció el profesor, dándoles la espalda para caminar hacia el edificio central. La prueba de expulsión lógica era para ver quién de ustedes se quebraba bajo la presión del entorno. Midoriya Izuku ocupa el primer lugar de la tabla general. Recojan sus cosas y vayan al salón para las asignaciones de mañana. El verdadero entrenamiento de héroes comienza a las 8. El distrito residencial que bordeaba los límites exteriores del campus de la UA estaba compuesto por edificios de departamentos de la época de la posguerra de los Quirks. Estructuras de concreto macizo con fachadas cubiertas de hiedra y pasillos exteriores iluminados por lámparas de vapor de sodio de luz parpadeante.
En la habitación 402 del edificio Amanecer Mutante, Izuku Midoriya acababa de cerrar la puerta con 3 cerrojos de alta seguridad. El espacio era pequeño, de apenas 12 metros cuadrados. Un tatami limpio en el suelo, un escritorio de madera económica donde reposaban sus nuevos libros de texto de la OA y un armario empotrado donde guardaba sus pocas prendas de vestir recortadas desde los muslos. No había fotos familiares en las paredes, ni adornos que recordaran el departamento de la banda de Inko. El aire olía a madera fresca, a la silicona médica de sus tapones auditivos y al ungüento antiinflamatorio que se estaba aplicando en las articulaciones de sus patas felinas. Izuku se sentó en el tatami con las piernas cruzadas. Su cola se extendió libremente por el suelo, descansando sus ligamentos tras la extenuante jornada física del patio trasero. Se quitó las botas de combate de titanio, dejando ver sus garras acolchadas, que mostraban pequeñas rozaduras debido al esfuerzo del lanzamiento de la bala. De repente, el teléfono celular que guardaba en el bolsillo de su pantalón deportivo comenzó a vibrar con una insistencia violenta. La pantalla mostraba 14 llamadas perdidas de mamá y 7 mensajes de texto de la tía Mitsuki. Izuku abrió el último mensaje de su tía. Izuku, por amor de Dios, responde. Tu madre tuvo un colapso nervioso después de que Katsumi regresó de la escuela. Está en el hospital de la zona baja bajo observación por una crisis de hipertensión. Dice que la abandonaste para unirte a los delincuentes. Katsumi no ha salido de su habitación y sus manos están sangrando por las explosiones nerviosas que hace contra las paredes. Tienes que regresar a casa este fin de semana para arreglar este desastre. Estás destruyendo a las personas que te dieron la vida. El peliverde miró el texto durante varios minutos. En el pasado, un mensaje de esa naturaleza le habría provocado un colapso de culpa que lo habría llevado a correr descalzo de regreso al departamento, pidiendo perdón de rodillas mientras Inko lloraba sobre sus orejas heridas y Katsumi le jalaba la cola para confirmar su sumisión. El veneno de la manipulación psicológica familiar era una toxina de larga duración. Sin embargo, Izuku cerró sus ojos rasgados. Escuchó el latido de su propio corazón a través de su agudizada audición felina. Era un pulso lento, rítmico, firme. Recordó la sensación de la bala de hierro cortando el aire del campus a casi 1 kilómetro de distancia. Recordó el rostro de Uraraka mirándolo con gratitud real, no con la condescendencia asfixiante de su madre. Apagó el teléfono celular, extrajo la tarjeta SIM del dispositivo y la rompió en 2 partes usando sus garras de leopardo, arrojando los pedazos plásticos al bote de basura junto al escritorio. Ya no soy tu gatito doméstico, mamá, murmuró en la penumbra de la habitación solitaria. Y ya no soy el juguete de Bakugou. Si el hospital es su última jaula de culpa, tendrán que quedarse allí solas. Yo tengo un bosque que conquistar mañana. Izuku se recostó sobre el futón, permitiendo que sus orejas de gato se relajaran contra la almohada médica. Por primera vez en 15 años, durmió en absoluto silencio, sin el zumbido de las explosiones de Katsumi en su cabeza y sin el eco del llanto de Inko en sus sueños. El cazador clandestino había encontrado su propia madriguera, y las cadenas de porcelana del pasado finalmente se habían disuelto en la oscuridad. La mañana del segundo día en la UA trajo consigo la introducción de las materias de especialización heroica. Después de las clases regulares de matemáticas avanzadas con el héroe profesional Ectoplasm, quien utilizaba sus clones de plasma para supervisar las ecuaciones de los 20 estudiantes de forma simultánea, los alumnos de la clase 1 regresaron al salón principal para la sesión de fundamentos de combate héroe impartida por All Might. La puerta del salón se abrió de golpe, y el símbolo de la paz entró vistiendo su traje de la edad moderna, con su capa blanca ondeando al viento artificial del sistema de ventilación del aula. Estoy entrando por la puerta como una persona normal, exclamó Olmig, desatando una oleada de entusiasmo en los estudiantes, exceptuando a Izuku y Todoroki, quienes mantuvieron sus expresiones imperturbables. Bienvenidos a la materia que definirá sus carreras. Aquí aprenderán las leyes del enfrentamiento urbano y el rescate técnico. Y para nuestra primera sesión, tendremos un simulacro de combate en interiores. Jóvenes contra villanos. Olmig presionó un botón en su control remoto, y las paredes del salón se abrieron, revelando las 20 maletas metálicas numeradas que contenían los trajes de héroe oficiales que los estudiantes habían diseñado previamente según sus especificaciones de Kyuk. Izuku tomó la maleta número 18 y se dirigió a los vestidores mutantes del subsuelo. Al abrir el contenedor, el diseño que el departamento de soporte de la UA había confeccionado siguiendo las notas de su instructor clandestino era una obra de arte de la ingeniería textil militar. El traje de héroe de Izuku, bautizado provisionalmente como Predator Alpha, consistía en un mono de combate fabricado en fibra de Kevlar flexible y neopreno de alta densidad, de un color verde oscuro mate que absorbía la luz. El traje estaba completamente recortado desde la mitad de los muslos hacia abajo, dejando su pelaje verde claro y sus piernas de felino expuestas al aire para evitar el sobrecalentamiento muscular durante las transiciones de la fantasía felina. En las pantorrillas, llevaba unas espinilleras de fibra de carbono reforzadas con titanio que protegían los tendones de Aquiles de su anatomía mutante contra ataques de retaguardia. Las botas de combate eran las mismas que su maestro le había dejado en la playa de Dagobah, integradas con el chasis de la suela flexible. En la cabeza, en lugar de una máscara completa, llevaba una diadema táctica de acero que mantenía sus orejas de gato descubiertas, incorporando los filtros acústicos militares directamente en las sienes para regular la entrada de presión sónica mediante diales digitales de fácil acceso en el cuello del traje. Su cola estaba libre, protegida en la base por un anillo de teflón que evitaba los tirones mecánicos. Al salir al área de pruebas del centro de entrenamiento de interiores, los estudiantes se quedaron mudos al ver la fisonomía de Izuku.
Ya no parecía un estudiante de bachillerato vistiendo ropa modificada. Parecía un agente de operaciones encubiertas mutante, diseñado estrictamente para la guerra de guerrillas urbana. Katsumi Bakugou estaba parada a 10 metros, vistiendo su traje de héroe con sus gigantescos guanteletes de granada en forma de barril apoyados en sus caderas. Al ver el diseño de Izuku y notar los reguladores acústicos en sus orejas quemadas, sus ojos rojos se entornaron en una expresión de odio concentrado que hizo crujir el metal de sus accesorios. Los equipos se decidirán por sorteo, anunció Olmig, sacando 2 esferas de una urna de cristal. Equipo A como los héroes. Midoriya Izuku y Uraraka Ochako. Contra el equipo D como los villanos. Bakugo Katsumi e Ida Tenyu. El anuncio provocó un murmullo de anticipación en la cabina de observación. El destino de la OA parecía tener un sentido del drama muy particular. El primer lugar de la nación y la chica del azufre se verían las caras en un escenario cerrado de 5 pisos, simulación de un búnker de almacenamiento de armas nucleares. Los villanos tendrán 5 minutos para ingresar al edificio y asegurar el arma nuclear simulada en el 4.º piso, explicó Olmig, entregándoles los mapas técnicos a los capitanes. Los héroes ganarán si logran capturar a los villanos con la cinta de captura oficial o si tocan el arma antes de que expire el tiempo de 10 minutos. Que comience el despliegue. Las luces de emergencia del edificio de entrenamiento de interiores emitían un resplandor ámbar intermitente sobre los pasillos de concreto armado del primer piso. El aire dentro del búnker simulado estaba frío y estancado, un escenario perfecto para que el sentido del olfato de Izuku operara sin las interferencias térmicas del patio exterior. Midoriya-kun, murmuró Ochako Uraraka, vistiendo su traje de héroe rosa y negro con botas de gravedad. El mapa dice que hay 3 escaleras principales que conectan con el 4.º piso. Ida-kun es muy rápido en línea recta, pero Bakugo-san, ella va a venir directo por ti, ¿verdad? Se le notaba en los ojos antes de entrar. Izuku se colocó los tapones auditivos militares, girando el dial del costado derecho hasta la posición de bloqueo neumático de alta frecuencia. Su cola se movía a ras del suelo, barriendo el polvo de cemento con un ritmo calculador. Sí, respondió Izuku, con su voz sonando grave a través del sistema de comunicación interno de los trajes. Ella no va a proteger el arma. Para Katsumi, el examen no vale nada si no puede demostrar que sigue siendo mi dueña. Se moverá por el olor de mi pelaje o por el sonido de mis botas. Uraraka-san, toma la escalera del flanco oeste. Usa tu kir de gravedad en ti misma para subir por los huecos del hueco del ascensor sin hacer ruido. Ida estará solo en la sala del arma nuclear protegiéndola. Si logras tocar el objetivo mientras yo contengo a Katsumi, ganaremos el ejercicio sin necesidad de un enfrentamiento de demolición. ¿Y tú qué harás?, preguntó la chica, preocupada por las cicatrices en las orejas del peliverde. Izuku extendió sus garras retráctiles de leopardo a través de las aberturas de sus guantes tácticos. Las uñas de queratina brillaron bajo la luz ámbar de la emergencia. Yo voy a apagar las luces del pasillo central. Un gato no pelea en el patio bajo el sol de la rubia. Pelea en la oscuridad de su propia madriguera. Ve ahora. Uraraka asintió y se deslizó hacia el flanco oeste con la fluidez de un globo de helio. Izuku, por su parte, adoptó la forma pantera negra en sus piernas mutantes. El pelaje verde claro se oscureció a un tono negro azabache, y sus almohadillas felinas se volvieron tan blandas que sus pasos a más de 40 km por hora no generaron ni una sola microvibración en el concreto del pasillo. Al llegar a la caja de registro eléctrico principal del primer piso, Izuku descargó un zarpazo cargado con la fuerza de un jaguar, destrozando los transformadores y sumiendo los primeros 3 niveles del búnker en una penumbra absoluta. 2 pisos más arriba, el eco de una explosión seca y violenta rompió el silencio del edificio. Katsumi Bakugou venía bajando por las escaleras centrales, con sus guanteletes de granada goteando sudor de nitroglicerina en la oscuridad. Sus ojos rojos brillaban en las sombras con el fulgor de una fiera rabiosa que buscaba a su propiedad perdida en el bosque. Deku. El grito de la rubia resonó en las paredes de concreto, amplificado por la acústica cerrada del pasillo. Pensaste que apagar las luces te iba a salvar de mí. Sé que estás aquí abajo, maldito animal. Huelo tu estúpido pelaje de gato callejero desde las escaleras. Sal de ahí y muéstrame esas patas mutantes para que pueda destrozarlas de una vez por todas. Izuku permanecía agachado en el techo de un ducto de ventilación del 2.º piso, suspendido mediante el agarre de sus garras traseras de pantera contra las vigas de hierro de la estructura. Su nariz captó el peso molecular del azufre que se aproximaba por el pasillo central. La concentración de nitroglicerina en el aire indicaba que Katsumi estaba cargando sus guanteletes al límite de su capacidad para desatar un ataque de área masivo en cuanto viera el primer destello verde. El aire se está volviendo denso a 3 metros, murmuró Izuku para sí mismo, aplicando las lecciones de la chatarrería de la costa. Tu sudor es tu radar, Katsumi-chan. Pero en la oscuridad, el radar también muestra la posición del cazador. La silueta de Katsumi Bakugou cruzó el umbral del 2.º piso. Sus manos emitían pequeñas chispas rítmicas que iluminaban las paredes de concreto con un resplandor anaranjado intermitente, revelando las tuberías de agua y los cables destrozados por la acción de Izuku. Te encontré, siseó la rubia, deteniéndose justo debajo del ducto de ventilación donde Izuku estaba agachado. Su nariz, aunque humana, captó el aroma al ungüento antiinflamatorio que el peliverde usaba en sus articulaciones. Katsumi levantó ambos brazos, apuntando con sus guanteletes de granada hacia el techo de metal. Muere en la jaula, Deku. ¡Boom! Una explosión de doble núcleo estalló hacia arriba, destrozando el ducto de ventilación en una lluvia de fragmentos de aluminio fundido y fuego que iluminó todo el nivel con la intensidad de un horno industrial.
La onda expansiva sónica sacudió las paredes del búnker, haciendo que los monitores de la cabina de observación de Olmig parpadearan debido a la interferencia estática. Sin embargo, el objetivo no estaba allí. En el microsegundo previo a la chispa del encendedor de Katsumi, Izuku había detectado el cambio en la densidad molecular del oxígeno gracias a sus bigotes felinos y a las vibrisas de sus antebrazos. Fantasía felina. Forma guepardo real. Pensó Izuku en pleno vuelo. Utilizando la onda expansiva del fuego como un vector de empuje trasero, Izuku ejecutó un giro tridimensional en el aire, desplegando su cola rígidamente para estabilizar su trayectoria y aterrizando en el suelo del pasillo justo detrás de Katsumi, en absoluto silencio, fuera de la zona de calor de la explosión. Katsumi se giró con un reflejo salvaje, pero antes de que pudiera levantar su mano izquierda para generar una segunda ráfaga, Izuku se abalanzó sobre ella. No usó un puñetazo humano. Aplicó la forma tigre de Bengala en su pierna derecha y ejecutó un barrido bajo que enganchó el tobillo de la rubia con sus garras de titanio. Crash. Katsumi perdió la estabilidad y voló por los aires, pero su instinto de combate militar la salvó de impactar directamente contra el suelo. Liberó una microexplosión con la mano derecha hacia abajo, usándola como un propulsor térmico para enderezar su cuerpo y aterrizar de pie a 3 metros de distancia, con el uniforme de héroe cubierto de tizne y el rostro desencajado por una furia histérica. No me uses tus estúpidas tácticas de callejón, Deku. Gritó Katsumi, tirando del pasador de su guantelete derecho, liberando el pestillo de seguridad de la granada de barril. ¿Ves esto? Este guantelete almacena mi sudor de nitroglicerina desde que entramos al edificio. Si tiro de este percutor, desataré una explosión que derretirá este maldito piso de concreto junto con tus orejas de gato. Pídeme perdón ahora mismo o te juro que te dejaré lisiado para siempre. En la cabina de observación, Olmig se pegó a los controles del micrófono, con el rostro pálido por la alarma. Joven Bakugo. Detenga esa acción de inmediato. El uso de armas de destrucción masiva en interiores está estrictamente penalizado. Si tira de ese percutor, matará a su compañero de equipo y destruirá la estructura del ejercicio. Le ordeno que se detenga. Katsumi ignoró la voz del símbolo de la paz. Sus ojos rojos estaban fijos en la diadema táctica de Izuku. Su necesidad de dominio sobre su gatito había obliterado cualquier vestigio de racionalidad académica. Su dedo índice se cerró alrededor del anillo del percutor de la granada de barril. Izuku no retrocedió, ni bajó las orejas. Se plantó sobre sus patas felinas desnudas en el linóleo quemado, ajustando el dial de su filtro acústico derecho al nivel de bloqueo militar absoluto. Las pupilas de sus ojos rasgados se contrajeron hasta convertirse en 2 puntos microscópicos de furia fría. Tira del percutor, Katsumi-chan. La voz de Izuku sonó a través de los comunicadores, desprovista de cualquier miedo, con la solemnidad de un verdugo que dicta una sentencia largamente postergada. Tíralo y demuestra a las cámaras del agua que nunca fuiste una heroína, que siempre fuiste la dueña psicópata de un gimnasio viejo que no sabe qué hacer cuando su mascota aprende a morder. Estoy listo. Veamos quién se rompe primero en esta tormenta. El dedo de Katsumi Bakugou tiró del percutor del guantelete derecho. El mecanismo de acero del barril liberó una chispa interna que entró en contacto directo con los 3 litros de sudor de nitroglicerina pura acumulados durante la última hora. ¡Boom! No fue una explosión ordinaria. Fue un cañonazo termobárico de alta presión que generó una columna de fuego anaranjado de 5 metros de diámetro que avanzó por el pasillo central del segundo piso con una velocidad sónica, rompiendo las ventanas de vidrio reforzado del búnker y agrietando las vigas de hierro del techo. La luz del estallido fue tan intensa que los estudiantes en la cabina de observación tuvieron que cubrirse los ojos frente a las pantallas, temiendo que el primer lugar de la nación hubiera sido reducido a cenizas en su segundo día de clases. Sin embargo, la física del cuerpo mutante de Izuku ya no respondía a los estímulos que Katsumi conocía. En el milisegundo exacto en que la chispa se generó, el filtro acústico de su oreja derecha se cerró neumáticamente de forma automática, bloqueando los 140 decibelios de la onda expansiva antes de que pudieran causar una conmoción cerebral en sus sensibles canales felinos. Al mismo tiempo, sus vibrisas faciales registraron la dirección del flujo térmico principal. Fantasía felina, evolución máxima. Forma león de Nemea. El rugido interno de Izuku se manifestó en su torrente sanguíneo con la fuerza de un reactor biológico. El pelaje verde claro de sus piernas se transformó en el manto dorado y denso de la bestia mitológica, cuya piel según las leyendas era inmune a las armas de metal y al fuego de los hombres. Izuku no intentó esquivar la columna de fuego. Flexionó sus colosales rodillas mutantes y saltó directamente hacia el interior de la llamarada anaranjada, usando la densidad de su pelaje de león de Nemea para disipar los 3000 grados centígrados del impacto térmico como si fuera una brisa de verano. Katsumi, cegada por el humo y el destello de su propio ataque, esperaba ver el cuerpo quemado de Izuku cayendo en el pavimento. En su lugar, de entre la cortina de fuego y humo negro, emergió la imponente silueta leonina del peliverde, cruzando los pasillos con sus botas de titanio al rojo vivo por el calor pero intactas en su estructura mecánica. Antes de que la rubia pudiera procesar la alucinación, Izuku apareció frente a ella. Su brazo izquierdo, imbuido con la fuerza de un jaguar, se cerró alrededor del guantelete de granada derecho de Katsumi con una presión de 380 kilogramos. Crunch. El barril de acero reforzado del accesorio de héroe se dobló como si fuera una lata de refresco de aluminio bajo la presión de las garras de Izuku. Los circuitos de ignición del guantelete estallaron en un cortocircuito inútil, liberando un humo blanco que anuló la capacidad de Katsumi para secretar más sudor de nitroglicerina a través de esa mano. ¿Qué demonios eres?
Gritó Katsumi, retrocediendo con los ojos llenos de un terror primitivo que nunca antes había experimentado. Su voz ya no era la de la dueña arrogante. Era el grito de una presa que se daba cuenta de que estaba acorralada por el depredador alfa del bosque. Izuku no la golpeó en el rostro. Aplicando las lecciones de la chatarrería de la costa, usó su cola de pelaje verde oscuro para enroscarse firmemente alrededor de la cintura de Katsumi, levantándola 1 metro del suelo y estrellándola de espaldas contra la pared de concreto del pasillo con un impacto seco que le sacó todo el aire de los pulmones. Antes de que ella pudiera caer, Izuku extendió la cinta de captura oficial de la UA con su mano derecha, envolviendo las muñecas y los tobillos de Katsumi en un nudo marinero de alta resistencia que anuló por completo su capacidad de movimiento. Bakugo Katsumi, capturada, anunció la voz profunda y leonina de Izuku a través de los micrófonos del pasillo, mientras su pelaje dorado regresaba gradualmente a su estado normal de pelaje verde claro. En ese mismo instante, la voz de Resendmi resonó desde los altavoces centrales del edificio. El equipo de los héroes gana el ejercicio. La aspirante Uraraka Ochako ha tocado el arma nuclear en el 4.º piso. Fin del simulacro. Katsumi se quedó tirada en el suelo del pasillo, atada con la cinta de captura, mirando el techo de concreto destruido con las lágrimas de una derrota absoluta corriendo por su rostro cubierto de tizne. Izuku se dio la vuelta, acomodándose la diadema táctica de acero sobre sus orejas heridas que permanecían perfectamente erguidas en las sombras. El azufre de la rubia ya no tenía poder dentro del búnker. El gato callejero había completado su primera cacería oficial en la colina de cristal de la UA, y las cicatrices del pasado finalmente habían dejado de sangrar para convertirse en la armadura del rey del bosque. El pabellón de medicina avanzada de la Academia UA olía a alcohol isopropílico, ozono purificado y a la sutil estela de las pociones herbales que Recover Eagle utilizaba para complementar las intervenciones quirúrgicas de alta frecuencia. En la camilla número 3, Katsumi Bakugo permanecía inmóvil, con el rostro limpio de tizne pero con una venda de compresión médica cubriendo su muñeca derecha, la cual presentaba una severa inflamación de tendones debido a la presión destructiva que las garras de Izuku habían ejercido sobre su guantelete de granada. Shota Aizawa y Olmigt estaban de pie junto al ventanal de la clínica, observando el patio central donde los robots de soporte limpiaban los escombros del centro de entrenamiento de interiores. El rostro esquelético de Olmigt mostraba una preocupación profunda, mientras que las ojeras de Aizawa parecían haberse oscurecido tras evaluar los informes de daños estructurales del búnker del 2.º piso. Esa mocosa Bakugo no pertenece al curso de héroes, Toshinori, dijo Aizawa, usando el nombre civil de Olmigt con una voz que destilaba una frialdad burocrática. Tiró del percutor de un arma de destrucción masiva en interiores, sabiendo que el impacto cinético podía colapsar el techo sobre su compañero de clase. Eso no es un arrebato competitivo de primer año. Eso es un intento de homicidio motivado por una patología de control social que la escuela secundaria aldera encubrió para no perder sus subsidios de rendimiento. Olmigt suspiró, acomodándose la chaqueta amarilla sobre sus hombros hundidos. El joven Bakugo tiene un potencial tremendo, Aizawa-kun. Su kit de explosión es una herramienta de combate de primera línea. Su problema es psicológico, su entorno le hizo creer que el mundo entero era su patio trasero y que el joven Midoriya era un objeto de su propiedad. Si la expulsamos ahora, los villanos de la zona baja la reclutarán en menos de una semana. Necesita contención, no solo castigo. ¿Y qué hay de Midoriya? Aizawa sacó su libreta digital, mostrando el gráfico de las ondas acústicas del filtro militar del peliverde. Ese chico mutante ingresó al examen general con un expediente alterado por su propia madre. Inko Midoriya firmó los papeles declarando que su hijo tenía una discapacidad de adaptación felina que requería medicación supresora del sistema nervioso. El chico pasó 15 años tomando bloqueadores iónicos de contracción muscular para que no pudiera manifestar la forma tigre ni la de león en su casa. Lo que vimos en el búnker fue un sistema biológico que estuvo enjaulado químicamente durante una década y que ahora está explotando en su fase de crecimiento descontrolado. Antes de que Olmigt pudiera responder, la puerta de la clínica se abrió con un deslizamiento silencioso. Izuku Midoriya entró vistiendo su uniforme escolar regular, con sus pantalones modificados dejando ver sus patas felinas cubiertas de pelaje verde claro. Llevaba una mochila al hombro y su diadema táctica de acero en la mano. Sus ojos rasgados escanearon la habitación, deteniéndose un segundo en la camilla de Katsumi antes de fijarse en los dos profesores. Director Nezu me envió a recoger los resultados de la evaluación médica de mis ligamentos colaterales, dijo Izuku, con una voz plana que no mostraba rastro de la agitación del combate. Recover Eagle dice que el pelaje de león de Nemea disipó el 90% del impacto térmico del guantelete, pero mis tobillos elevados sufrieron una sobrecarga de presión por el giro cinético del lanzamiento de la bala de ayer. Aizawa caminó hacia él, entregándole un sobre blanco con el sello médico de la UA. Tus ligamentos están estables, Midoriya. Tu cuerpo mutante tiene una capacidad de autorregulación celular que desafía los estándares de los tipos de transformación ordinarios. Pero tu traje de héroe, el departamento de soporte me informó que los filtros acústicos militares que usas no están registrados en el inventario oficial de la escuela. ¿De dónde lo sacaste? Izuku sostuvo el sobre blanco con sus manos humanas, sintiendo el olor a desinfectante de lavanda que aún persistía en su mochila. Un recordatorio de que, a pesar de haberse mudado de casa, las cadenas psicológicas de Inko seguían intentando alcanzarlo a través de las notificaciones del hospital de la zona baja. Me los dio un hombre en la chatarrería de la costa este, respondió Izuku, mirando fijamente los ojos rojos de Aizawa. Un hombre que me enseñó que si confías en los ojos en la tormenta del azufre, terminarás ciego. Si la UA quiere confiscarlos, tendré que pelear descalzo en las próximas pruebas.
No voy a dejar que me vuelvan a quemar los oídos para que los demás se sientan seguros de que soy una mascota mansa. Aizawa mantuvo la mirada durante un largo silencio, y por un microsegundo, una chispa de reconocimiento cruzó sus pupilas cansadas al recordar las tácticas de los vigilantes clandestinos que operaban en los márgenes de la ley antes de la consolidación del sistema de licencias de héroes. Quédate con los tapones, Midoriya, dijo el profesor de la 1A, dándole la espalda para caminar hacia la salida. Pero si detecto que tu instinto felina interfiere con las órdenes de rescate de las próximas materias, yo mismo firmaré tu baja del curso de héroes. Ve al salón. Tus compañeros te están esperando para las asignaciones de las elecciones del presidente de la clase. Izuku asintió, se colocó la diadema táctica en la cabeza y salió de la clínica sin mirar una sola vez hacia la camilla donde Katsumi Bakugou permanecía mordiéndose los labios en absoluto silencio, con las chispas de sus manos muriendo antes de nacer bajo el peso de su primera derrota institucional. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Sería una gran ayuda que te suscribieras y dejaras un like.